Muy bien, pues muy buenas tardes. Si os parece, vamos a comenzar esta sesión. Estamos casi todos, nos falta en este momento un ponente, un orientador, pero está llegando, por eso no hay ningún problema, que no cunda el pánico, que estamos todos. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación de la Prensa de Madrid les quiero dar a todos la bienvenida. Os quiero dar la bienvenida a esta 23ª edición del Laboratorio de Periodismo de la APM sobre comunicación política y desinformación. Desde luego, el tema no podía estar mejor elegido ni tampoco ser de mayor actualidad. Por tanto, nos interesa saber cómo se comprueban las informaciones y nos interesa también tener la garantía de que aquello que leemos, que vemos, que escuchamos, responde a la verdad. Sabéis que empieza ahora la sesión y acabará a las 9 en punto, en eso seremos muy estrictos, y queremos saludar también a todas las personas que nos están viendo en este momento a través del streaming, en cualquier lugar, pues un saludo para ellas, y no podrán preguntar como los presentes, pero en cualquier caso sí tienen una etiqueta que es almohadilla Lab APM, y ahí pueden dejarnos sus mensajes, que intentaremos también trasladar. Quiero agradecer la presencia de los orientadores, de los ponentes que van a intervenir en primer lugar en un turno personal, explicando su visión de este tema que es tan atractivo, tan poliédrico y tan interesante en este momento. Y voy a presentarlos ya. Cristina de la Hoz es periodista del Diario Independiente. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bienvenida. Está Gabriel Sanz, jefe de sección de Política Nacional de Voz Populi y directivo también de la Asociación de la Prensa de Madrid. Gaby, muy buenos días a todos. Muy buenas noches ya casi. Casi, ¿verdad? No sé, porque vengo corriendo y cuando uno viene corriendo, malo. Bueno, hay luz todavía. Estamos en horario de verano, aunque todavía el tiempo no acompañe. Julio Montes es cofundador de Maldita.es. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas. Va a ser muy interesante poder escuchar también sus opiniones y que nos explique su forma de trabajar. Igual que Lorena Baeza, que es periodista de Neutral y del Objetivo de la Sexta. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes. También cómo trabajáis, cómo hacéis esa comprobación de datos, que me parece que es sumamente interesante y necesaria en estos tiempos. Lucía Méndez, periodista del Mundo y directiva de la APM también. Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por venir. María José Canel es experta en comunicación política en el sector público y vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. Buenas tardes, María José. Muy buenas tardes a todos. Y Verónica Fumanal, directora de Estudio de Comunicación. Verónica Fumanal, consultora de Comunicación Política y Estratégica. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes. Y Carlos Cue, periodista del País, que nos pedía un momento para respirar. Bueno, luego te damos paso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, nada, pues os vamos a reservar para que cojáis, tengáis resuello y vamos a comenzar. Cristina, ¿quieres abrir el turno? Pues adelante, más o menos 5 o 6 minutos por ponencia y luego ya abrimos lo que es el turno de preguntas, tanto con los presentes como aquellos que nos lo quieran dejar a través de las redes sociales. Bueno, he de confesar que este es un tema casi que me suscita más preguntas que respuestas, o sea que en ese sentido a lo mejor defraudo si había algún tipo de expectativa de salir. A lo mejor mis compañeros tienen la fórmula mágica de la lucha contra las fake news, que yo a partir de este momento denominaré noticias falseadas. No noticias falsas. Yo creo que hay una enorme diferencia entre una noticia falsa y una noticia falseada, porque creo que el término falseado lo que indica una intencionalidad de distorsionar una información que muchas veces puede tener una base de realidad. Yo creo que la habilidad es de las noticias falseadas es que puedan llegar a ser creíbles, ¿no? Y yo creo que esa es la gran ventaja y que hace posible esa enorme penetración de las noticias falseadas. El falsamiento de la verdad no es nuevo, lo hemos visto históricamente, se dice aquello siempre de que en las guerras lo primero que muere es la verdad, pero la clave, el enorme poder de las noticias falseadas son las nuevas tecnologías. Unas nuevas tecnologías que permiten lanzar el mensaje de manera inmediata y de forma exponencial. Hay 7.700 millones de personas en el planeta Tierra, que miré el dato, y se calcula que más de la mitad son usuarios de Internet. Es decir, la misma mentira puede llegar al mismo tiempo a 4.000 millones de personas. Y esta es la dimensión que tiene este fenómeno. Incluso tenemos hasta las maniobras incluso nacionales. En plena campaña electoral se ha viralizado, que no sé si muchos habéis recibido en vuestro WhatsApp, un mensaje supuestamente del PP, sobre cómo se debe votar para el Senado, que el PP atribuye al PSOE, es apócrifo, no sabemos de quién es.
Y bueno, lo que intenta es incitar a los electores a que voten a un senador del PP, a un senador de Ciudadanos y a un senador de Vox, porque dicen que así conseguirán la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Bueno, esto es un pequeñísimo ejemplo de cómo las noticias falseadas pues también están en nuestro día a día de lo que es la política nacional. Lo hemos visto también ese tipo de noticias falseadas en todo el proceso de independentista y en el desafío independentista. Y aquí la gran pregunta que yo creo que hay que plantearse es cómo lo afrontamos. ¿A quién le corresponde afrontar este tema? ¿Le corresponde al Gobierno? ¿Le corresponde a los partidos? ¿A quién le corresponde? Porque, hombre, yo creo que aquí los principales emisores de noticias falseadas en muy buena medida son los gobiernos, son los partidos, son las grandes empresas económicas. Yo tengo a veces la sensación de que con la lucha contra las noticias falseadas corremos el riesgo de dejar al zorro al cuidado de las gallinas. Y esta es una de las grandes cuestiones que tenemos que ver y como periodistas también plantearnos si somos promotores, a veces sin quererlo, si ayudamos a multiplicar el efecto de las noticias falseadas o si muchas veces somos meras víctimas de ellas, porque también nos sobrepasa, ¿no? Y cómo se pueden detectar, cómo se pueden desmentir. Y bueno, a lo mejor aquí se nos plantean cuestiones. Yo siempre digo que he participado en varios cursos de periodismo para jóvenes y entonces yo no lloro sobre la leche derramada y no les insisto en que lean prensa papel porque me parece absurdo, ¿no? Pero sí les digo una cosa que yo creo que es aplicable a todos, que tenemos que ser muy, muy exigentes con lo que consumimos a través de la red, que tenemos que intentar saber, en la medida de lo posible, de dónde viene, cuál es el origen, y como periodista también tengo que decir, lógicamente, que creo que, bueno, que la garantía de un medio y de un periodista, en función de la credibilidad que le demos a cada medio y a cada periodista, que para eso cada uno elige su medio, yo creo que es una garantía muchas veces de que a uno no sea una víctima de las noticias falseadas, de las que admito que nosotros muchas veces también hemos sido promotores sin saberlo. Muchas gracias, Cristina. Vamos a pasar el turno a Lorena. Lorena, cógete el micrófono, por favor. Claro, Lorena tiene una actividad periodística, eminentemente periodística, que hace algunos años pues no se realizaba, porque a lo mejor no hacía falta o no hacía tanta falta como ahora. Siempre ha habido que comprobar las noticias a través de fuentes y asegurarle al lector, al oyente, al espectador su veracidad. Pero esto de chequear los datos, asegurarse que son ciertos, me parece que es un trabajo muy interesante. Y decía, explícanos cómo trabajáis, porque creo que puede arrojar luz de cómo el periodismo también puede ser garante de que la información que los ciudadanos reciben es veraz. Como quieras. De hecho, lo cuento a veces, una de las entrevistas que nos hacen a veces desde universidades, una alumna de periodismo nos preguntaba que qué valor creíamos que tenía que tener la verificación en los medios tradicionales que no se dedican de forma específica a la verificación, y le contestábamos que es evidente que los periodistas, pues nuestro trabajo es contrastar las informaciones que nos llegan, pero muchas veces por esa velocidad con la que trabajamos en el día a día no es posible hacer ese trabajo tan profundo que requiere la verificación y el fact-checking. Y estos días, pensando en el título que se le puso a esta mesa redonda, la comunicación política y la desinformación, pensaba cómo en Neutral y en El Objetivo, en mi caso, cómo hemos comprobado, y ya llevamos comprobándolo desde hace tiempo, cómo hay un vínculo muy estrecho entre esa comunicación política y la desinformación. Y lo comprobamos, lo hablaba también ahora con Antonio, porque todos los días escuchamos horas y horas de entrevistas, de actos, de ruedas de prensa, de mítines, de todos nuestros políticos, y localizamos mentiras e informaciones engañosas o datos incorrectos en todos. Y esto nos ha demostrado también que la desinformación no entiende, por lo que nosotros comprobamos en nuestro trabajo, de colores políticos, porque hay casos en todos los partidos políticos y nosotros así lo verificamos. Y el caso es que nuestros políticos tienen multitud de oportunidades a lo largo del día, en entrevistas y en mítines y demás, de colocarnos el mensaje que les va a traer un beneficio político. El problema es que muchas veces en ese mensaje tratan de colocarnos una mentira, y por eso ahí es importante, y es un reto también para los periodistas, la verificación, el fact-checking, y es hacer buen periodismo. Es comprobar lo que nos dicen nuestros políticos, dudar y preguntar, y comprobar lo que nos dicen con datos, con argumentos, con contexto y siguiendo todos los pasos.
Si nos están hablando de un dato económico, pues no nos quedemos con ese dato económico así sin más porque lo diga esa persona de un partido político. Pues vayamos a la fuente original, que puede ser un Ministerio de Economía, puede ser el Banco Central Europeo, el INE. Importante también siempre, que lo hacemos, pero no dejar de hacerlo, preguntar al gabinete de los políticos. Nuestra obligación es preguntar. Luego ya que respondan o que le guste más o menos nuestra petición de información, no es nuestra responsabilidad. Y otro paso muy importante que nosotros siempre seguimos es hablar con los expertos, porque muchas veces damos un dato, pero un dato de por sí, pues igual no nos dice nada, o igual no sabemos interpretarlo, porque no sabemos todo. Pues acudimos también a los expertos para completar el paquete y para dar la información lo más completa posible y la verificación más completa posible. Decía Cristina, las nuevas tecnologías han cambiado también la forma de comunicar, sí, y a través de las redes sociales ahora un bulo o un fake se transmite con una velocidad pues, muy grande. Pero podemos utilizar también las redes sociales, al igual que son plataforma para difundir fakes, ¿por qué no las utilizamos también para difundir los desmentidos a esos fakes, ¿no? Y es algo que también nosotros hacemos desde Neutral y desde el objetivo, porque eso es el otro paso, ¿no? ¿Cómo comunicamos? Una vez que ya sabemos que la verificación es importante, ¿cómo lo comunicamos? Pues de la forma más completa posible, creemos nosotros en nuestro caso, y eso significa dar fuentes y dar incluso los links para que sea el propio ciudadano que pueda comprobar también los datos. Es decir, no decir que esto es falso porque lo digo yo que trabajo en un medio que se dedica a la verificación, sino es falso y te explico por qué y los pasos que hemos seguido hasta llegar a ese punto y que puedan tener ellos también las herramientas para identificar o para facilitar que se identifiquen esas noticias falsas y consultar esa información. Yo creo que sí que la desinformación se puede combatir y se puede combatir haciendo fact-checking, haciendo buen periodismo, verificación y que es muy importante porque aun existiendo medios, aquí estamos dos, que se dedican de forma específica a la verificación, y aun dando resultados falsos cada día de todos los partidos políticos, nos siguen intentando tratar de mentir. Así que yo creo que esa es una de las pruebas más básicas de que es importante y hay que seguir apostando por ello. Me quedo con un titular de lo que has dicho, que la mentira no tiene color político, ¿no? La manipulación, en este caso de los datos. ¿Hay un ranking de quién miente más y quién miente menos en la esfera política española? Nosotros lo hacemos de todos y la agenda que hacemos cada mañana incluye todos los partidos políticos. Hay falsos en todos. Y nos decían, una vez nos decían, es que siempre sacáis de determinado partido político. Pues igual es que ese determinado partido político tiene muchos más actos en los últimos días de cara a las elecciones generales. Entonces, la clave es que la verificación se hace con todos y luego los resultados nosotros los publicamos y cada uno que... Y que todos mienten. Hay falsos en todos los partidos políticos, eso es seguro. Muy bien. María José Canel, es ahora tu turno. Y desde tu experiencia en la comunicación política, pues puedes también hablarnos de la importancia de la veracidad y del peligro de la desinformación, especialmente en una época como esta en que estamos en puertas de una campaña electoral. Bueno, muchas gracias. Primero, felicidades a la APM por organizar este evento y este tema de debate, que aunque ya lo estamos viendo en muchos sitios y muchas veces, hay que seguir trayéndolo a debate. Porque el hecho de que en el año 2016 los diccionarios hayan tenido que consagrar la palabra posverdad como una palabra de diccionario es una verdadera alarma para todos los que nos dedicamos a la comunicación, pero no solo eso, es una alarma para toda la sociedad. Y leo lo que escribe D'Ancona, que me parece una alerta verdaderamente importante. Dice: bienvenidos a la era de la posverdad, un tiempo en el que el arte de la mentira está tambaleando los verdaderos fundamentos de la democracia. Y pues efectivamente es importante que hagamos este tipo de actos para ver cómo son las causas y qué se puede hacer con esa posverdad o tambaleo de los fundamentos de la democracia. Yo quiero poner el acento, aquí ya han salido el tema de chequear datos, de chequear informaciones falsas, porque la posverdad, en muy buena parte, hay que consagrar la palabra en los diccionarios, porque en el año 2016 ya había habido muchos fenómenos muy recientes, sobre todo con la campaña del Brexit y con las elecciones americanas, de noticias falsas por partidos y políticos que truncan los datos. Y la red da la posibilidad de hacer llegar esos datos falseados, como habéis dicho, en poco tiempo a millones de destinatarios.
Pero yo voy a poner el acento en otra manifestación de la posverdad que es mucho más sutil, que no es solo si el dato es verdadero o falso, que se puede comprobar y luego pues, iniciar una tarea de combatir el dato falso. Hay una manifestación de posverdad que es más sutil, que es la que construye historias bonitas para esconder la debilidad del argumento. Y no en vano, uno de los causantes de que la palabra posverdad entre en los diccionarios en el año 2016 es pues la manera de comunicar de Trump, que ya tanto hemos visto, pero sobre todo recuerdo uno de los episodios que es cuando Trump le hacen la entrevista en la NBC y él dice, bueno, yo he batido todos los récords de voto popular, y le dice el entrevistador, no, usted no, ha sido Obama. Dice, no, bueno, yo me estaba refiriendo a candidatos republicanos. Como candidatos republicanos, sí. Y le dice el entrevistador, no, George Bush. Dice, bueno, no me negará que he tenido un gran triunfo. Y claro, es este punto que tiene la posverdad, que es, si la historia es bonita, no la estropee. Oye, permíteme que yo construya la historia bonita. La posverdad banaliza contenidos apelando a la emoción, y es posverdad, y así lo definen algunos diccionarios, es posverdad el apelar a la emoción para anestesiar la capacidad de la razón de identificar una falsedad. Y claro, los medios son víctimas de noticias falsas no solo porque haya datos falsos, sino porque se juega con los significados de las palabras. Se colocan etiquetas al rival, al candidato rival, para asociar unos determinados significados que provoquen rechazo, por ejemplo, en los votantes. Y es más sutil de identificar dónde hay un significado, un argumento débil, pero que triunfa, porque la historia se ha construido emocionalmente bonita, porque hay efectos especiales, porque aparece un candidato que nos recuerda a todos a nuestro abuelo o a nuestro posible, en fin. Y ese es un problema también de desinformación. Claro, en el ámbito del periodismo, la desinformación se cuela mucho más fácilmente, porque el periodismo no solo tiene que meterlo el dato, sino que muchas veces tiene que contar historias para que la información llegue. Y en ese sentido, yo pongo sobre la mesa de este debate no solo la importancia de chequear las fuentes, no solo la importancia de chequear los datos, no solo la importancia del dato falso, dar a conocer que es falso, sino también la importancia de respetar los significados de las palabras, de utilizar las palabras con rigor y de no entrar al trapo de historias construidas por las cuales aparecen unos significados falsos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos ahora con Julio Montes, de Maldita.es, para que nos diga también lo que hacen, cómo trabajan y cómo contemplan ellos este problema, sin duda, para la información. Bueno, muchas gracias. Voy a retomar por donde ha acabado María José, ¿no? Que es el rigor de las palabras. Yo creo que no hay que llamarlas ni noticias falsas, ni falseadas, ni nada que contenga la palabra noticia, porque no lo son, ni nunca han tenido intención de serlo. O sea, si un compañero se equivoca haciendo una información, pues es una equivocación pues, de una persona humana que se equivoca. Pero el problema con la desinformación es que nunca han tenido una intención de ser noticia. Su única intención es desinformar. Y punto. Y más allá de un poco, que seguramente luego debatiremos un poco más sobre el fondo, me gustaría contaros un poco qué he aprendido yo desde que estamos en Maldita.es luchando contra esto de los bulos, ¿no? Lo primero es que tenemos que dejar de pensar desde una perspectiva de élite, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero, que la gente no sabe lo que nosotros sabemos. La gente no se preocupa de los mismos temas que nosotros nos preocupamos. Lo tercero, que Twitter no es el mundo. Yo antes me pasaba, y además la política me encanta, he estado muchos años trabajando en El Rojo Vivo, soy un yonki de la política, y al principio nos importaban solo los bulos políticos. Y nos dimos cuenta de dos cosas, que no son los que más le importan a la gente, y que si a la gente no le cuentas también
otras desinformaciones que les importan, como pueden ser desde alertas sanitarias a supuestos timos que les llegan o no les hablas de la homeopatía, no crece la comunidad. Y luego cuando les quieres hablar de temas que de verdad importan, como puede ser migración o mujer, verdaderas desinformaciones que están dirigidas ideológicamente, no tienes a quién contarle las cosas, ¿no? Que eso es otra de las claves que volveré a repetir seguro bastante, que es la palabra comunidad, ¿no? Esa creación de comunidad. Luego que desgraciadamente, aunque suene duro, la gente se cree todo. Es así. Nosotros cuando empezábamos a hacer Maldito Bulo, de repente a la redacción, a WhatsApp, llegó un mensaje que era: descubierto un mosquito en África que si te pica te deja embarazada. Entonces nuestro compañero que le llegó el primer WhatsApp lo dijo y le dijimos: ¿pero qué dices, Andrés? ¿Cómo vamos a entrar en esto? Bueno, en una hora llegó 15 veces ese mensaje de 15 personas diferentes preguntándonoslo. Esa simpleza lo había petado en Facebook. Tenía más de 100.000 compartidos en España. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de eso que os decía, ¿no? Que desgraciadamente la gente se cree todo y que por eso nos queda mucho por delante que hacer. Luego, como os decía, ¿no? La importancia de los temas. Ahora llegan elecciones, va a haber 2 temas clave que son migración, mujer. Eso se repite en toda Europa y aquí que tenemos el caso de Cataluña como diferencia con el resto. Más cosas que hemos aprendido. Que hemos perdido el ancla. ¿Qué quiero deciros con esto? Yo, y seguramente casi todos los que estáis aquí, hemos crecido consumiendo información pues en unos rectángulos de papel que eran prensa escrita y que cuando nosotros lo comprábamos sabíamos que por formato estábamos consumiendo potencialmente información. Luego podía haber algo equivocado o te podían engañar incluso ese periódico, pero el formato lo identificabas con la información. Oyes las señales horarias y sabes que viene el boleto y que te van a dar potencial información. Y lo identificas uno con otro. Ves una cámara que entra en un plato de televisión y tienes a alguien que te va a contar potencial información. Identificas formato con información. ¿Qué pasa ahora con Internet? Es súper fácil copiar el formato de un medio de comunicación. Cada día hay más webs que imitan el formato de un medio de comunicación. La gente ya no sabe distinguir por formato lo que es información de lo que no es información. A mi padre le llega una cosa que es un titular con una foto y para él eso, como ha crecido con el formato metido en la cabeza, por eso las nuevas generaciones tienen un poco más fácil distinguir la desinformación, identifica directamente eso con información. Luego otra cosa que hemos aprendido y que mejoró va a reconocer, después de haber hecho vídeos de manuales, de manual para que no te la cuelen, las 5 claves, identifica la fuente, asegúrate de que conoces el medio. La gente no lo hace. La gente le llega algo por WhatsApp y si le indigna lo comparte. ¿Cómo combatimos eso? Primero, con un mensaje, el único que yo creo que le puede calar a la gente es: por favor, no compartas. Ya está. Period. O sea, si tienes algún tipo de duda, no lo compartas. Y lo segundo, y vuelvo a decir en esa palabra clave, la comunidad. Igual que la gente que está desinformando, los, entre comillas, malos, que lo están haciendo muy bien, son grupos organizados que desinforman, tenemos que lograr tener comunidades que estén dispuestas a entrar en el agujero negro que es WhatsApp y entrar en los grupos y que cuando se mandan una desinformación no tengan problema para entrar y decir: oye, esto es mentira, mira, este es el desmentido de Neutral, este es el desmentido de Maldita, aquí tienes los datos, los puedes comprobar tú. Habrá gente a la que no logremos convencer, está claro. Pero hay una gran cantidad de gente que ahora mismo solo está recibiendo desinformación y son muchos. No dejemos que la pequeña cantidad de malos influya en el resto de la gente. Y después de esta palabra, que es comunidad clave, quería acabar con otra de las grandes palabras que yo creo que para luchar contra la desinformación solo nos puede ayudar, que es la coordinación. La coordinación entre los periodistas, entre los medios. Ya ha habido proyectos exitosos en México, en Brasil, en Francia. Intentémoslo en España. Nosotros lo estamos intentando en Maldita.es con First Draft. Estamos hablando con un montón de medios de comunicación para hacer de cara a las elecciones un proyecto colaborativo. Es muy importante. Es muy importante para parar la desinformación y también para recuperar un poco determinada credibilidad de la gente, ¿no? Que vean que los medios de comunicación sí que estamos interesados, claro que sí, en que la desinformación
se pare y que haya buena información. Sobre todo porque en esta época de desinformación, y quiero acabar siendo positivo, para mí es una oportunidad para el periodismo. Porque en esta época de ruido absoluto volvemos a ser necesarios. Volvemos a ser necesarios para que la gente, entre toda la mierda que recibe continuamente, vuelva a tener un sitio, un ancla al que acudir y que esa sea pues, nosotros los periodistas. Muchas gracias, Julio. Comunidad y coordinación pedía. Gabriel Sanz, tu turno. Bueno, decía un amigo mío, y creo que de casi todos los que estamos aquí, que es Miguel Ángel Aguilar, que en las inundaciones lo primero que falta es el agua potable, por paradójico que parezca. ¿Y por qué traigo esto a colación, escuchando a Julio? Pues porque estamos inundados de datos. Buenos, malos, medio pensionistas, y faltan datos buenos, ¿no? Probablemente labores como las que hacen ellos dos, Natalia y él, son importantes, y otros periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando aquí? Porque, claro, oyéndonos da la sensación de que las mentiras en campaña, y cuando no es campaña, han empezado antes de ayer. Y yo llevo 30 y tantos años en el periodismo político, como muchos de los que estamos aquí, y creo que las mentiras en política son moneda común en campaña, antes y después. Yo no creo que ahora haya más mentiras que antes. Lo que ocurre es que se ha roto el paradigma. Y se ha roto el paradigma para los políticos y se ha roto el paradigma para los periodistas. Antes los políticos, sobre todo, se repartían entre 4 el cotarro, vamos a decir así, y ahora este panorama se ha abierto también para los periodistas, en la medida en que hay redes sociales, está Internet, y ya no somos los prescriptores de información y de opinión que éramos hace 30 años. ¿Vale? Entonces ahora todo el mundo puede opinar y sirve lo mismo la opinión de un ciudadano que la de, bueno, pues no sé, Felipe González o el ministro de Economía. No digo lo del ministro de Economía o la ministra de Economía en este caso, porque el otro día me ocurrió una cosa curiosísima. Estábamos en un programa de radio y, bueno, el locutor Íñigo Alfonso en Radio Nacional estaba entrevistando a la ministra de Economía y luego da paso a los oyentes. Y la primera oyente dice: quiero corregir a la ministra de Economía. Y yo me quedé así y dije, bueno, claro, si es el presidente del Colegio de Economistas, pues puedo entender alguna corrección técnica, pero no, era una ciudadana normal y corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo, con las redes, digamos, se ha convertido en un periodista. Acordaos de esto tan famoso del periodismo de calle de hace no tanto tiempo, que, bueno, periodismo ciudadano, el periodismo ciudadano, el periodismo de calle, etcétera, ¿no? El cual yo nunca he creído, porque evidentemente si algo nos caracteriza a los periodistas es primero el contexto. Es decir, no se trata de aportar datos a la gente, hay que aportar datos, evidentemente, pero sobre todo hay que contextualizarlos. Y evidentemente no es lo mismo la experiencia de Lucía, la mía, la de Carlos, o la de Cristina, o la de Natalia, o Julio, o Verónica, sobre una base de informaciones variadas, digamos que intentan sustentarse en el bien común, que el de un señor que tiene un episodio de algo en su escalera, vamos a decir así, llevándolo a la parte coloquial. Entonces, al haber perdido esa capacidad de intermediación, se ha roto todo el paradigma. Creo también que en el tema de los datos y sobre todo de la intermediación, tampoco podemos ser ingenuos. Es decir, las personas a las que nosotros dirigimos el mensaje, la información o la opinión, son personas que también están contaminadas por su propia ideología y su propia forma de pensar. Yo me acuerdo cuando empezaba en el periódico, como todos, que te decían, cuando alguien compra un periódico, alguien está intentando ratificar sus propias opiniones, con lo cual los bulos, que han existido siempre, ahora le llamamos fake news, pero bulos, que han existido toda la vida, caen en terreno abonado sobre la base de alguien que quiere ver ratificadas sus opiniones previas, ¿no? Con lo cual, el trabajo de cribar las famosas fake news pues se hace complicado, ¿no? Cada vez se hace bastante más complicado, ¿no? Tengo esa sensación. Muy bien, Gaby, se me estaba acordando del currículum aquel de Luis Roldán, que fue director general de la Guardia Civil, y que era de todo menos cierto, pero nadie lo comprobó. Pero no existía Internet, no existía Internet. Y nos lo tragamos. Claro. Esto lo coge Maldita o Neutral y vamos, se ponen las botas, ¿eh? Bueno, Verónica Fumanal, cuéntanos. Bueno, es un honor estar aquí con vosotros. Yo no soy del gremio, no soy periodista, soy politóloga. A veces muy crítica con el periodismo, porque como siempre he estado en la otra trinchera, que es
haciendo gabinetes de comunicación, como dirección de campañas y quería contaros una pequeña anécdota, ¿no? Estaba en una campaña electoral, no era política, era de un colegio profesional, y me llama el candidato y me dice: Verónica, ha salido una cosa que es totalmente falsa en un medio de comunicación y me está llegando por todas las partes, ¿no? Una información que realmente no tenía ningún viso de verdad. Y me la envió por WhatsApp y digo, pues es que el medio no me suena de nada. Voy a ver quién ha firmado la noticia y no estaba firmada. Y me dice, tienes que pararlo. Y yo le dije, pero es que no sé dónde llamar. No estaba firmada la noticia, no era un medio de comunicación, era aquello que decía Julio, algo que tiene apariencia de medio de comunicación, que tiene una foto, que tiene un titular, que tiene una fecha, pero que no está firmado y que no sabes de dónde sale. Claro, desde un gabinete de comunicación es absolutamente imposible, porque no tienes a quién pedirle ese derecho que tiene todo el mundo de rectificación o de corrección de la información. Pero es cierto que es muy complicado luchar contra las noticias falsas y que desde los gabinetes de comunicación tenemos, lo ha apuntado un poco Gaby, lo ha apuntado un poco Julio, algo que se le llama disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva es un malestar que se estudia a nivel psicológico, que es que uno necesita verse ratificado en sus creencias porque si no le genera ruido. Y entonces hay una persona que está viendo un determinado medio de comunicación y que resulta que en lugar de decirle tienes razón, te doy argumentos que todavía te generan más seguridad en aquello que piensas, te lo desmienten, te viene maldita, te viene neutral y te dice no, esto que estás diciendo no es verdad. Y entonces los psicólogos en estudios de disonancia cognitiva han estudiado qué hace la gente. ¿Vosotros creéis que la gente cambia de opinión y que dicen, bueno, estos chicos están trabajando como bestias para darnos una información real? Pues no. Tienen 3 métodos de actuar. El primero es cambiar de canal. Me voy al que me dice lo que yo quiero escuchar. El segundo es desacreditar la fuente. Ah, claro, lo está diciendo Lucía Méndez, entonces no me la creo, porque claro, esta periodista es de no sé quién. Y lo siguiente es no hacer caso a nada de eso y darle la vuelta al argumento de cara a que dicen, no, están diciendo esto, pero al final lo que quieren decir es lo que yo creo y por lo tanto sigo en posesión de esa verdad. Claro, los gabinetes de comunicación de los partidos políticos y los que nos dedicamos a esto de la comunicación, obviamente jugamos con esto y jugamos con la necesidad, además, de una batalla que yo creo que el periodismo tiene perdida, que es la de los datos contra la de las emociones. Y ahí no hay tampoco nada que decir. Es decir, un Estado cada día más, y esto Gaby y Lucía y Cue y todos mis compañeros que llevan más campañas electorales que yo, pero desde el otro lado lo pueden decir. Una campaña electoral al final es un estado de opinión, ¿no? Y cuando uno se cuece un estado de opinión con determinadas variables y con determinadas creencias, ya puede venir la ciencia a decirnos que no es verdad. Porque si eso fuera así, hubiéramos puesto en tela de juicio que eso nadie podía perder las elecciones y nadie lo puso en tela de juicio. Ahora estaríamos diciendo que nada le está asegurado al señor Pedro Sánchez y que Vox es un fenómeno que puede irrumpir de una forma que nadie se espera. Para terminar, yo quería recomendaros a todos una película que se llama Brexit, The Uncivil War, que cuenta cómo los de mi gremio, no me gusta llamarles de mi gremio porque no me considero de esa especie, pero como hay periodistas buenos y malos, pues también hay gente en Compol buenos y malos. Cómo utilizan las redes sociales para identificar perfiles de personas no politizados, personas con un nivel cultural quizás menor, que no están habituados pues, a estar en los medios de comunicación tradicionales, y como aquellas personas cogieron sus miedos, los estrujaron y les impulsaron a ir a votar. Esto es en lo que nos estamos enfrentando y para mí es un monstruo que se parece más a una hidra que a un gigante, así que con mucho miedo. Bueno, pues vamos sin miedo ahora a escuchar, muy interesante lo que ha contado Verónica, sin duda, desde su experiencia, a escuchar a Lucía Méndez. Buenas tardes a todos. Voy a tomar pie en algunas de las cosas que han dicho los que me han precedido en las intervenciones
porque me han resultado muy sugestivos para... En fin, creo que nos llaman animadores del debate, ¿no, Sergio? O sea, no, orientadores. Bueno, da igual. Orientadores. Estamos acostumbrados en animadores. Los periodistas hoy en día tenemos que hacer de todo. Vamos a dejarlo en animadores. Sí. ¿Por qué habré pensado yo lo de cambiarlo de orientador por animador? Fíjate. Bueno, en primer lugar, sobre lo que acaba de decir Verónica y lo que comentó Lorena antes sobre la actividad de su neutral. La pregunta es: ¿cómo es posible que todos los líderes políticos mientan? Sí, es decir, me parece una realidad que no por asumida, o sea, resulta más escandalosa. Es decir, lo normal sería que los líderes políticos no mintieran. Sobre todo teniendo en cuenta, y ahí sí que, Gaby, creo que las cosas han cambiado mucho, teniendo en cuenta que hubo un partido político en España que perdió unas elecciones porque los ciudadanos creyeron que le estaba mintiendo. Hubo unas elecciones en este país en el año 2004 en las que alguien con una experiencia política y una capacidad, fíjate tú, para la comunicación política soberbia, salió el sábado de reflexión en la televisión y dijo: España no se merece un gobierno que mienta. Y prácticamente todo el mundo considera que esa situación fue la que le hizo perder las elecciones a José María Aznar el 14 de marzo del año 2004. Es decir, que en aquel momento la mentira sí era penalizada electoralmente y políticamente. En aquel momento lo fue. Yo recuerdo que la mentira en aquel momento era, sí, penalizada políticamente, y que cuando un partido acusaba a otro de mentir era una acusación gruesa, una acusación grave, una acusación trascendente. Bueno, hoy en día, excuso deciros que acusar a uno de mentir casi es regalarle un elogio, porque te pueden llamar traidor, en fin, y cosas mucho peores, ¿no? Es decir, esto en primer lugar. ¿Por qué sucede eso? Y ahí voy a enlazar con lo que acaba de decir Verónica. Ella habla de la disonancia cognitiva, que efectivamente hay muchos estudios muy interesantes sobre este particular. Yo lo definiría así, como somos periodistas un poco menos sofisticados, ¿no? Yo creo que ahora a los ciudadanos les gusta que les mientan. No les importa. Creo que el único interés que tienen es en el de reforzar efectivamente sus propias opiniones, llevados efectivamente por esa edad de la ira en la que vivimos en general. Por tanto, como diría Trump, yo puedo disparar por la Quinta Avenida y no dejarán de votarme, ¿no? Es decir, que yo creo que la mentira ahora mismo no penaliza desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista político, razón por la que efectivamente todos los líderes políticos se pueden permitir el lujo de no decir la verdad, o de dar datos falsos, o de falsear, digamos, los hechos. En segundo lugar, voy a referirme a algo que ha comentado Julio. Julio ha dicho textualmente: Twitter no es el mundo. Bueno, pues me gustaría que todos los periodistas de este país supieran eso, se dieran cuenta de eso. Yo también lo creo, pero en esta casa se presentó hace poco un estudio, hace cuestión de un mes, ¿no? Un mes y medio, se presentó un estudio sobre el papel de Twitter en los medios, en los periódicos era concretamente, ¿no, Sergio? En los periódicos era. En todos. Sí, me refiero, ¿era también en televisión, en radio? Bueno, bien. Bueno, la cuestión es que una de las conclusiones de ese estudio, que está, creo que se puede consultar, ¿no, Sergio? Todavía no está, solo resumen. Vale. Bueno, en todo caso, una de las principales conclusiones de ese estudio era que los periódicos españoles eran los que más dependían de Twitter de todo el mundo, a excepción de un país, Venezuela, en el que los periódicos dependían más. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas, y ahora hablo del periodismo, estamos en la PM, también tiene relación con esto, creo que uno de los principales problemas de este país es que los periodistas creen que las redes sociales
es el mundo, es el país y es el sitio donde ellos trabajan. Y eso está, en mi opinión, deteriorando el periodismo. Y bueno, y ahí me quedo, ya no digo más, que supongo que en fin, Ahora hay suficiente polémica, ¿no? Ahora entraremos en debate enseguida con las preguntas. Bueno, para cerrar este turno, Carlos Elordicue, cuando quieras. A ver. Bueno, antes que nada quiero decir que todo lo que han dicho mis compañeros es verdad, pero no nos rendimos. O sea, las cosas están muy mal, efectivamente, pero la situación es muy complicada y más en campaña electoral, que es probablemente el hábitat natural de las fake news, el lugar en el que se mueve, en la desinformación se mueve mejor. Pero creo que los que estamos aquí no me dejarán mentir, ninguno de nosotros nos rendimos, le dedicamos 12 horas al día a luchar contra esto y a reivindicar la buena información. Yo no sé si discrepo, creo que coincido básicamente con lo que decís, pero yo no creo tampoco, si uno mira, vengo de familia de periodistas, en fin, llevo hablando de periodismo toda mi vida y escuchando hablar en casa de periodismo toda mi vida, no sé si ha cambiado significativamente, y hay estudios que hay discusión sobre eso, si ha cambiado significativamente el número de gente interesada en buena información. No ha habido un cambio radical. O sea, hace 30 años tampoco era muy mayoritario el número de gente interesada en buena información. Siempre ha sido una élite. Lo que ha cambiado probablemente es que la gente que hace 30 años no estaba interesada en información le reconocía un cierto liderazgo social y un cierto, lo que decía antes el compañero, que reconocía que de alguna manera la gente que estaba informada, sobre todo en los grupos de influencia familiar y en los grupos en general, la gente que estaba informada tenía más credibilidad. Por ejemplo, se produjo en las últimas elecciones un fenómeno que ahora va a sufrir Podemos gravemente, que es que muchísima gente, lo tienen detectadísimo en Podemos, muchos padres votaron a Podemos porque sus hijos, a los que consideraban mejor informados y a los que consideraban más influyentes, les decían: papá, yo voy a votar a Podemos, tú también hazlo, y tuvo un arrastre de voto que ahora seguramente no va a tener y va a perder de forma masiva y se va a quedar con los hijos solo algunos. Quiero decir que yo creo que lo que se está perdiendo de alguna manera, y ahí está entrando la desinformación de forma masiva, que comentaba Julio, lo que se está perdiendo es el liderazgo de las personas bien informadas, pero siguen existiendo. Los medios buenos siguen existiendo, tenemos más medios que nunca, por mucho que digamos lo contrario, somos más leídos. Una crónica de Lucía Méndez de hoy, Lucía, no voy a dar años, pero una crónica de Lucía Méndez de hoy es mucho más leída que una crónica de Lucía Méndez de hace, pongo, unos cuantos años, no sé, los que quieras, pero unos años, mucho más leída, sin ninguna duda, y una crónica mía es muchísimo más leída que cualquiera de las crónicas que escribió mi padre en su día, por una cuestión de la capacidad de que es gratis y de que está muy accesible, con lo cual yo no creo que el punto sea que hayamos perdido totalmente, que la gente no quiere información y que la gente solo quiere mentiras. Yo creo que el porcentaje de gente que sigue en esa esfera de la desinformación es más o menos similar, pero ahora está muy crecida y cree que está informada, que ese es el drama que comentaba Julio. Yo creo que en este momento y más en una campaña electoral, el peso del periodismo es mayor que nunca, porque a pesar de todo y a pesar de que estamos en una ola masiva de desinformación, la gente bien informada a largo plazo, y no quiero ser optimista iluso, pero a largo plazo, como dice Julio, yo también creo que están empezando a pasar cosas, está empezando la gente a preocuparse mucho y yo lo veo en mis grupos de WhatsApp, que hace un tiempo nadie contestaba y ahora, por ejemplo, con temas de mujeres o grupos de WhatsApp de hombres, cada vez hay más hombres que entran a decir: señores, esto que están diciendo es una barbaridad o esto que están diciendo es mentira. Yo creo que uno de los problemas en España en particular y en esta campaña en particular, uno de los problemas fundamentales es que el fraccionamiento del electorado
que tienen muchas consecuencias políticas y nos tiene a todos sin tener, escribiendo crónicas, sin tener ni idea de lo que va a pasar, mucho menos que nunca, el fraccionamiento del electorado tiene otra consecuencia tremenda para la posverdad, y es que tú decías, ¿por qué pueden mentir los políticos? Porque cada vez tiene menos coste, porque cada vez se dirigen a un electorado más pequeño y, por tanto, más convencido. Lo que siempre, cuando íbamos a los mítines, decían, estos señores están hablando para unos señores súper convencidos. Bueno, ahora son los votantes, casi los súper convencidos, porque un partido como Vox, yo el otro día, fue una experiencia muy interesante porque me descolocó totalmente. El otro día en los desayunos de Televisión Española fue Monasterio, Rocío Monasterio, y yo, cuando terminó de hablar ella de una entrevista dificilísima que le hizo Fortes, porque Vox ha roto totalmente todos los códigos, y Vox no es que haga medias verdades como las que vosotros a veces comprobáis de los políticos, o un dato exagerado, tal. Vox miente desde el principio hasta el final, en cada frase. Lo podéis ver. En la entrevista del otro día yo le hice la broma, le dije, no, realmente haría falta una ventanita en la televisión, una pequeña ventanita a la derecha, en la que periodistas trabajando estuvieran diciéndole al espectador, que son unos cuantos, los espectadores de Televisión Española, diciéndole esto no, este dato es incorrecto, esto no es verdad, no hay tanta gente que esté, por ejemplo, en la cárcel por defender, en defensa propia, usar un arma en defensa propia. Todos estos datos que están dando son falsos. Ha roto totalmente los códigos y nos ha hecho que eso sí que lo reconozco, nosotros lo intentamos ahí y con gran fracaso, porque al romperse todos los códigos de respetar un mínimo hilo conductor que sea contrastable, es imposible desmentir a cada segundo, porque además, desde el punto de vista de imagen, el que queda mal es el que interrumpe constantemente al que está contando mentiras, porque parece que no le estás dejando hablar. Y es que está contando un montón de mentiras. Yo luego me metí en las redes, es verdad que el Twitter no es, como dice Lucía, el Twitter no es el mundo, pero luego me metí en las redes y ella tuvo un gran éxito en su público porque había conseguido romper la barrera y con inmenso desparpajo, ante 5 periodistas profesionales, no les había dejado hablar. Porque no era hablar, era, insisto, interrumpir habríamos tenido que interrumpir cada frase para darle un detalle. Yo le dije 2 o 3 cosas que eran mentiras y ya no me dio tiempo, porque en un minuto no te da tiempo. Yo creo que ese tipo de cosas van a pasar cada vez más. Lo vamos a ver un Congreso de los Diputados que va a ser un festival de fake news. Va a ser impresionante porque hay un montón de gente ahí que no conoce ninguno de los códigos que usamos habitualmente, insisto, para no la verdad y la mentira, sino un espacio en el que nos podemos mover periodistas y políticos para tratar de contarle a la gente lo que está tratando de decir el político, porque si todos los políticos utilizaran esta técnica de invadirte con 500 datos falsos, solo haríamos eso, dejaríamos de hacer crónica política, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que preparar muy bien, creo que no nos vamos a rendir ni muchísimo menos, creo que tenemos muchas más ganas que nunca de hacer nuestro trabajo precisamente porque es más necesario que nunca, pero hay que pertrecharse de técnicas diferentes, técnicas como las que están desarrollando los compañeros y las que desarrollamos también ahora en la campaña. Creo que todos los medios vamos a intentar innovar un poco haciendo este tipo de cosas porque ellos, los que utilizan las fake news, han cambiado totalmente el paradigma y tenemos que cambiarlo nosotros, pero lo hemos hecho otras veces y yo creo que al revés, creo que hay mucho más trabajo que nunca para el periodismo. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Creo que también es un titular que compartimos todos. El periodismo no se rinde, a pesar de todo, no vamos a rendirnos y para eso estamos. Abrimos turno de preguntas y pueden formular las que deseen. ¿Quién empieza? Adelante. Sí, puede abrir. Sí, me presento. Yo soy Carlos Penedo, trabajo en el Gobierno de Castilla-La Mancha y soy miembro de la APM. Lo digo por si hay alguna persecución de políticos, yo tengo el carnet de la APM y trabajo en un ambiente político. Entonces, así una mezcla de comentario y pregunta a quien... Si damos por hecho que todo el mundo miente, hay un problema generalizado, que es el ecosistema político informativo donde nos movemos en un periodismo espectáculo y una política espectáculo, ¿no?, que favorece quizá estas cosas. Pero si el problema es
es general y afecta a todo el mundo, el problema es ambiental. Yo en el fondo no creo que sí que hay colores. Por ejemplo, pensando en Steve Bannon, por ejemplo, o que trabajan especialmente este tipo de asuntos, pensando en la inmigración, que os he escuchado alguna vez que la inmigración centra, no sé si un tercio de esta basura informativa. La inmigración se trabaja más desde unos colores políticos que de otros. Y mi comentario pregunta es cierto optimismo de fondo, porque el problema crea un nicho, por ejemplo, profesional como el vuestro. La falta de rigor de mucho de lo que nos llega crea una oportunidad periodística también, no para todo el periodismo, sino para el periodismo serio, o riguroso, o fiable. Crea una oportunidad para la política rigurosa. O sea, el problema crea una oportunidad. Y pensando sobre este asunto, he llegado a un ratón, que es que la información de calidad requiere un esfuerzo. Y también requiere un esfuerzo recibirla. Digo, como consejo para extender. Recibir información de calidad requiere un esfuerzo del que la recibe. Entonces... Bien, pues vale, gracias por su pregunta. ¿Quién responde? Yo tengo la sensación de que el problema son las fake news, sí, pero el problema es que, como decía antes, ha cambiado el paradigma de la sociedad, ni siquiera del periodismo ni de los políticos. Es decir, el periodismo es un producto para sociedades, vamos a decir así, desarrolladas, con unos niveles, no hablo ya en términos económicos, sino en términos de desarrollo cognitivo, reflexivo, etcétera, cuando lo que se está buscando ahora es el voto emocional. Vox es el voto emocional, el voto del cabreo por una, vamos a llamar así, indignación nacional, por una serie de elementos que todos unidos, estoy pensando en Cataluña, los toros, el discurso feminista, la caza, llamarlo X, pues se han confabulado para precipitarse en una sigla y en un líder, Santiago Abascal, que, como dice Carlos, es una máquina continua de impugnar el discurso establecido. Y en esto soy bastante pesimista. Creo que la ola tiene que pasar y tenemos que surfearla, porque como te pongas enfrente de la ola es muy complicado. Vox es producto probablemente de 3 conversaciones de bar, si se puede llamar así, que son básicamente falsas. Una es, si me permitís la expresión, esto de Cataluña se arregla sacando a la Legión por la diagonal. Bueno, cualquier persona medianamente ilustrada sabe que es mentira, pero hay mucha gente predispuesta a creérselo. La segunda conversación falsa para mí es la de, vamos a decir así, los inmigrantes colapsan los ambulatorios, lo cual básicamente también es falso porque los inmigrantes son fundamentalmente gente joven que viene a aportar su trabajo. Quien colapsa los ambulatorios son gente mayor, que suelen ser nacionales españoles, o sea, nuestros jubilados. Pero bueno, eso está instalado en la sociedad. Y una tercera conversación falsa es la de a mi amigo o a mi cuñado, llamarlo X, su mujer de la que se está divorciando le está haciendo la vida imposible y no sé qué. Bueno, eso sí que es fake news muy instalada, que también es falso, pero bueno, está ahí. Contra eso es muy difícil luchar, por mucho que Lorena, que Julio, que todos intentemos luchar contra eso es falso, porque es un voto emocional y ese voto es complicado. Y yo antes escuchaba a Lucía, yo creo que las mentiras, o sea, vamos a ver, creo que José María Aznar perdió las elecciones de 2004 porque le pillamos una mentira flagrante. ¿Qué quiero decir flagrante? Pues que se vio en 24 horas que era mentira lo que estaba pasando y el relato que nos estaba haciendo a los españoles en vísperas de meter la papeleta en la urna. Pero no hay que olvidar que durante 15 años, 14, Felipe González fue presidente del Gobierno y todos le creímos que el señor director general de la Guardia Civil, que antes mencionaba Antonio, era una persona cabal y descubrimos lo que descubrimos. Y el señor gobernador del Banco de España era un tipo incorruptible y descubrimos lo que descubrimos. Y después del 2004, con Zapatero en la Moncloa y después de habernos pasado el 11M, mucha buena parte de la población española mantuvo a un Mariano Rajoy en la Moncloa que nos decía que él a Bárcenas lo conocía de haberlo saludado por la escalera en Génova. Quiero decir,
esto es un juego en el que la mentira forma parte de la condición humana y es un juego de grados. Creo que nosotros estamos para medir, para embridar esos grados de mentira, pero un cierto grado de mentira en el juego político, periodístico, opinión pública siempre va a existir y creo que eso tenemos que asumirlo. Sí, por aquí tenéis también. Yo, aparte de la casuística concreta que puede ser Vox y que es el fenómeno más reciente y que además están aplicando, hablan mucho de España, pero hacen una campaña muy tejana porque hablan de las armas y de debates que aquí nos resultan absolutamente marcianos. Hombre, yo creo que tenemos también que ver, tenemos también que ser honestos con nuestra propia profesión. Y tenemos un problema de inmediatez, es decir, nuestra profesión se ha convertido en una carrera contrarreloj para adelantarte un minuto a la competencia. Y muchas veces esa carrera contrarreloj pues, nos hace cometer fallos, nos hace no ver los datos, no confirmar, incluso a veces pues, no llamar a 3 fuentes más porque necesitas dar la información cuanto antes para que alguien no te la pise. Estamos en una sociedad completamente nueva. La fragmentación que hay en el Congreso cuando hay de repente 5 fuerzas políticas. Es verdad que hemos tenido un sistema bipartidista imperfecto porque muchas veces los grandes partidos se han visto obligados a alcanzar pactos con fundamentalmente partidos nacionalistas para poder ahormar mayorías absolutas. Teníamos una especie de bipartidismo imperfecto y ahora hablamos de 5 partidos en liza, pero sí es verdad, se ha fragmentado la política. Pero también se ha fragmentado la opinión, que yo creo que era Cavi también el que hablaba, ¿no? De que cada persona ya puede escuchar su opinión, y también se han fragmentado los medios de comunicación. Es decir, vivimos un proceso de fragmentación total y absoluto, de inmediatez, que yo creo que es un caldo de cultivo magnífico para la difusión de ese tipo de noticias falseadas. Las noticias falseadas pueden venir de los partidos políticos, como decía Lorena, pueden venir de los gobiernos, pueden venir de las grandes empresas, pero a veces nos trascienden, no son periodistas los que hacen ese tipo de... Hay estrategias frente al Brexit, frente a las elecciones estadounidenses, es decir, esto es una estructura muy superior a lo que nosotros imaginamos, hay organizaciones dedicadas a esto. Y en muy buena medida, dentro de nuestra modestia, lo que tenemos es que intentar frenar eso, pero tenemos serios problemas incluso de administración de nuestra propia actividad, que se ha visto superada, ha quedado muy lejos aquella época en que tú tenías la información, la madurabas, la escribías al día siguiente, para el día siguiente, y no la tenías que escribir 5 minutos después. Y yo creo que todo eso y esa enorme fragmentación que ha habido social, político, mediático, pues facilita mucho que entren las noticias falseadas. Ha habido un reciente estudio del MIT, que me imagino que vosotros conoceréis, también con la actividad, se analizaron 126.000 mensajes, ¿no? A lo bestia. Y entonces, pues, se dijo que durante la campaña estadounidense cada americano recibía no menos de 3 noticias falsas a través de las redes, a través de Facebook, de todas las redes sociales. Y eso nos trasciende a los periodistas. Me parece muy difícil que los periodistas podamos frenar en buena medida ese tipo de estrategias que son muchas veces responden incluso a intereses geoestratégicos. Lorena. Respecto a la pregunta que nos hacían, sí es verdad que hay partidos políticos que en un momento determinado pueden polarizar un poco el discurso político hacia un tema. Por ejemplo, tú decías la inmigración o la violencia contra la mujer. Pero puede haber en un momento determinado más verificación de esos partidos porque están hablando más o porque están polarizando ese tema, pero eso no quiere decir que del resto no exista, que también lo hay. Por eso digo, es algo como muy transversal, ¿no? Que ningún partido político se escapa y la prueba está en que tenemos casos de todos. Y también respecto a los temas, la inmigración y la violencia contra la mujer copan la mayor parte a través de nuestro servicio de verificación de WhatsApp, por ejemplo, también, la mayor parte de los bulos que nos llegan para desmentir son de esos temas. Pero también existen de otros, es decir, la desinformación también traspasa barreras en cuanto a los temas. Y sobre lo que decían mis compañeros de la mentira, es verdad que puede ser algo con respecto a la condición humana, pero yo creo que aquí la diferencia es las consecuencias que pueda tener, porque yo en mi vida personal puedo decir alguna mentirijilla alguna vez, pero yo no me voy a poner delante de un micro en un congreso o en una entrevista y la voy a soltar.
y no va a tener la misma repercusión. Y también hay que diferenciarse. Podemos mentir porque nos hemos equivocado y está muy bien, y a todos no está muy bien, pero a todos nos puede pasar y se nos puede escapar, ¿no? Pero lo grave es cuando tú mientes sabiendo que lo estás haciendo. Y cuando das un dato sabiendo que estás dando un dato malo y lo dices porque te va a traer un beneficio político. Y ahí es donde creo que tiene que entrar esa verificación, por mucho que la mentira sea de la condición humana. Y aunque el voto sea emocional, que es verdad que es más fácil creerte algo que va con tus creencias, pero por lo menos que tengas la información. No es responsabilidad de los periodistas que luego se crean o dejen de creer los datos o no. Nuestra responsabilidad es verificarlo y dar los datos. Y después, si es más fácil creérselo o es algo más emocional, es otra cosa. Pero yo creo que la labor de los periodistas tiene que estar ahí. Vamos con más preguntas. Sí, dime. Bueno, mi pregunta sobre todo va para... Usa el micrófono, por favor. Sí. Mi pregunta sobre todo va para Lorena y para Julio. ¿Por qué llega el fact-checking? ¿Se me oye bien? ¿Por qué llega el fact-checking tan tarde a España? Quiero decir, si no me equivoco, Maldita se crea en 2015, Neutral en 2018, cuando Chequeado en Argentina ya llevaba fundado desde 2009. Luego Francia con Desintox creo que se fundó en 2008. Mi pregunta es, ¿había un exceso de confianza en el periodismo o es que estamos atrasados en este sentido? Julio. En realidad, los primeros en hacer fact-checking político fue el Objetivo, un poco antes que el nacimiento de Maldita Hemeroteca. Y es cierto que el fact-checking político, como proyecto individual, digamos, entra más tarde en España. Pero, bueno, también te diré que en la lucha contra la desinformación, Chequeado, por ejemplo, y el resto de proyectos, en los llamados bulos, no han entrado antes que nosotros. En España se ha entrado bastante antes en el problema de la desinformación que en estos países. Bueno, yo creo que sí, o sea, no sabría explicarte bien el por qué en ese análisis individual del político no se había hecho un proyecto propio, pero vamos, lo que decimos siempre, ¿no? Que el mirar si un político decía la verdad o no se ha hecho toda la vida en España, aunque no hubiera un proyecto único que se dedicara única y exclusivamente a eso. Y luego una cosa que es que estaba oyendo a Carlos, y si no luego se me va a olvidar decirlo, y es que hay un estudio de Eurostat que dice que los españoles son los ciudadanos europeos que más desinformación consumen. Ese fue el titular, además, que salió en todos los medios de comunicación. En realidad es una encuesta en la que les preguntan si creen que consumen desinformación. Entonces, la realidad es que los españoles son los ciudadanos que más creen que consumen desinformación. Eso es muy positivo, porque si los ciudadanos franceses, italianos e ingleses se piensan que ahora mismo no están consumiendo desinformación, el problema lo tienen ellos, ¿no? Y nada, eso. Más preguntas. A ver. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para Julio y para Lorena. En 2015 ya hubo un estudio de Mariluz Compuesto que avisaba de la capacidad de movilización de redes en el día de la jornada de reflexión. ¿Tenéis pensado algo para la jornada de reflexión? Hacemos extensiva también la pregunta a otros medios y que se tiene estrategias también en este sentido. Lorena. Nosotros de cara a las elecciones, igual que hicimos también con las elecciones andaluzas, pues reforzamos un poco nuestra labor y hacemos también la verificación en directo, por ejemplo, con los debates electorales o entrevistas que son importantes y que se hacen pues, en horarios de mucha audiencia para dar más información en este periodo electoral donde se intensifican las entrevistas y donde se intensifican los mensajes, y eso es lo que tenemos previsto de cara a las elecciones generales, también municipales, autonómicas y europeas. ¿Y en Maldita, Julio? Sí, Raúl. O sea, además es que lo estaba pensando justo ayer, que ahora mismo la jornada de reflexión no existe. Sobre todo no existe en redes. Es claro. O sea, va a ser un día brutal. Sí. ¿En algún otro medio tenéis estrategias preparadas para las elecciones? De reforzamiento, de comprobación de datos, etcétera.
Lo he dicho antes, pero que evidentemente todos los medios llevamos mucho tiempo haciendo. Una de las cosas que siempre se hacía, por ejemplo, tradicionalmente con los debates, pero eso es interesante, por ejemplo, ver la comparación de los debates cuando los debates eran a dos, con este debate que esperemos que haya, porque todavía no está garantizado, pero todos esperamos que haya un debate, ya veremos si a 5 o a 4. Va a ser muy interesante comprobar la diferencia, porque en los debates a dos hacíamos comprobaciones y había un montón de datos inexactos, pero yo me apostaría bastante dinero a que en el debate a 4 a 5 va a ser infinitamente superior el nivel de trabajo que vamos a tener para comprobación, por lo que insisto, y en esta campaña, lo que preguntabas, en esta campaña nosotros, por supuesto, vamos a hacer un fact-checking diario con un montón de temas y demás, pero es que el gran problema es, nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo y cada vez hay más espacio para hacerlo y nuevos medios. El problema es que a estos señores cada vez les importa menos, porque al dirigirse a un electorado cada vez más pequeño y cada vez más convencido, o sea, por poner el ejemplo de Vox, pero hay otros, no necesita ser creíble para 11 millones de personas como necesitaba ser creíble el PP, que por supuesto mentía, como bien han dicho los compañeros, mienten todos. Pero tenía unos límites porque necesitaba, como el PSOE, 10, 11 millones de personas para ganar las elecciones que les mínimamente les consideraran respetables y creíbles. Con partidos tan pequeños que se dirigen a un electorado muy pequeño, es muchísimo más fácil para ellos obviar todas las fuentes periodísticas tradicionales o nuevas que hablan de la desinformación, porque es mucho más fácil para ellos dirigirse a ese electorado diciendo, como está diciendo Vox todos los días, los medios mienten, céntrate en Facebook, que es la verdadera realidad. Yo creo que eso es un reto aún mayor, porque para nosotros es un reto mayor, pero a medio plazo ese discurso se va a agotar. O sea, ellos van a tener el límite, cuanto más abusen de la desinformación, van a tener un límite de crecimiento, porque no es por ser optimista, pero la desinformación tiene un gran límite, que es el mundo de las personas informadas, que sigue existiendo y que yo creo, insisto, sin tener datos precisos porque no los hay, pero estoy convencido de que son muchas más que hace 25 o 30 años. Sí. Hola, yo tengo una reflexión y luego una pregunta para Julio, que al pobre le están cayendo todas, pero la reflexión es que me pregunto si no nos estaremos amparando mucho en la inmediatez de los nuevos medios o del periodismo ahora, y nos estamos olvidando que a lo mejor esta parte esencial de nuestra profesión, que es la verificación, no la estamos haciendo por la precariedad que tiene en muchos casos también la profesión. Es decir, a la gente no le da la vida y la gente tiene unas condiciones de trabajo que no le permiten. Yo me hice periodista porque vi porque vi el caso Watergate, que no me sale el nombre de la película. Bueno, todos los hombres del presidente. Ay, gracias. Vale. Y la pregunta es para Julio en el sentido de, a mí me ha interesado especialmente lo que has dicho de los proyectos de coordinación y de colaboración entre medios, porque creo que esa es la única manera que tenemos de hacerlo un poco, por lo menos en el mínimo, casi en tiempo real o lo más cerca del tiempo real, y que no calen tanto las mentiras. Entonces me gustaría que me dijeras un poco en qué consisten y cómo son o cómo podrían ser aquí. Bueno, lo primero es decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, uno de los grandes problemas es la precarización y el modelo de los clics. O sea, eso sin ninguna duda. Y eso es básico. Luego, el modelo colaborativo, vamos a hacer un proyecto con First Draft. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, echadle un ojo. Ya han hecho proyectos colaborativos. Hicieron el proyecto colaborativo en las selecciones francesas y en las selecciones brasileñas y en las indias. Y bueno, consiste un proyecto con una herramienta que coordinamos Maldita.es con First Draft, en el que hemos abierto a distintos medios que puedan participar en un proyecto colaborativo en el que lo que van a hacer los medios es poner horas de sus periodistas. Es un proyecto en el que no hay que poner dinero y lo que se pide es que pongan determinadas horas para trabajar juntos contra la desinformación. Todavía hay que cerrar detalles de los medios que finalmente quieren entrar.
y los que no quieren entrar, y consistiría un poco en tener una especie de centralización. Nosotros ya tenemos un servicio de WhatsApp que no damos abasto, nos llegan unos 250, 300 mensajes al día. Hay una persona que diariamente se encarga solo del WhatsApp, que se va turnando entre la redacción, porque es un coñazo, imaginaos lo que es estar todo el día viendo, además, absoluta mierda, que es lo que llega. Y pues lo que haríamos sería un poco centralizar y ofrecer contenido libre, que medios se pudieran adherir a determinadas verificaciones. Yo creo que sería muy bonito que de repente saliera pues una verificación del Mundo y del País sobre el mismo tema. Sería algo que sería muy bonito, ¿no? Creo que es una manera también de recuperar la credibilidad a la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Y sobre todo que vean que estamos haciendo cosas. Hola, buenas tardes. Yo, enlazando con la intervención de Carlos Juez, mi pregunta va sobre la mentira. Si todos mienten o desinforman, y además hay algunos partidos como por ejemplo Vox, que además es una fuerza extraparlamentaria que miente descaradamente, los medios de comunicación, ¿a qué se debe que se les dé tanta cancha? ¿Está rentabilizando el periodismo esta situación, por aquello del periodismo espectáculo del que hablaba el compañero? Y por último, ¿están sopesando los medios, los periodistas, estamos sopesando el riesgo que tiene cuando conocemos el caso de Trump y de Estados Unidos? Lucía. Pues mira, yo, francamente, este debate que ha habido en algunos medios y algunos compañeros han planteado a propósito de silenciar a Vox, yo no lo entiendo como periodista, francamente. Es que no entiendo cómo se puede debatir eso. Es decir, hay un partido político que ha entrado en el Parlamento andaluz con X votos y 12 diputados, que va a entrar en el Parlamento. Cuando están en el Congreso tampoco vamos a hacer también como si no existieran. O sea, lo que no existe, es decir, vamos a renunciar a nuestra labor de reflejar la sociedad para convertirnos todos los medios, porque claro, yo estaba pensando cuando estaba oyendo estos debates, esto que le habéis preguntado a Julio, a Lorena, que por supuesto me parece increíble y encomiable lo que hacen, pero es que por esa regla de 3 tendríamos que desaparecer los periodistas de las redacciones para que vinieran verificadores, porque no daríamos abasto. Es imposible dar abasto a tanta desinformación, ¿no? Es decir, se pide de nosotros los periodistas que en lugar de contar las cosas que pasan, seamos verificadores de las cosas que dicen. Pues yo francamente, yo creo que esto me parece a mí, es verdad que yo tengo una concepción clásica del periodismo, porque ya voy teniendo una edad, y claro, en fin, el periodismo que yo aprendí, pues evidentemente ahora, en fin, ha cambiado mucho, evidentemente, pero esta concepción según la cual como hay un partido de ultraderecha que puede poner, que en sus propuestas está efectivamente ideas que producirían la destrucción de muchos consensos sociales, ¿no? y incluso un retroceso de las libertades civiles, como esto existe, como los niños pequeños, no lo veo, pues no existe. Oiga, pues es que yo creo que esto no es así. Es decir, esto no puede ser. Los periodistas tenemos que contar lo que pasa. Y si lo que está pasando es que hay gente en España que, igual que votaron a Trump, y votaron el Brexit, y votaron a Bolsonaro, y votan a Salvini, etcétera, etcétera, hay un movimiento iracundo, dispuesto a tragarse todas las trolas, dispuesto a ir a la urna en lugar de a votar, a protestar o a pegar una patada en el tablero, o a hacer lo que se hace en los bares, ¿no? Que es despotricar. Pues digo yo que habrá que contarlo, ¿no? Es que no sé cómo es posible que nadie, desde el punto de vista periodístico, pueda sostener que no hay que reflejar las cosas que dice este partido o cualquier otro. Sí. El micrófono, sí. Sí. Vale. Un par de comentarios.
Primero, lo de todos los medios mienten, fíjate de Facebook, no creo que sea una cosa que se vaya a acabar rápidamente, porque yo estoy absolutamente atónita de cómo prosperan las teorías de la conspiración, pero algunas tan peregrinas como lo de que la Tierra es plana, o sea, cosas como decía Julio, ¿cómo te puedes creer ciertas cosas? La gente se las cree, o sea que yo creo que eso tiene su recorrido todavía. Segundo, lo de periodistas fact-checkers, hace mucho que no lo miro, pero recuerdo que el Washington Post, que va haciendo un chequeo de las mentiras de Trump, en septiembre llevaba 5.600 días y tiene bastantes probabilidades de ser reelegido dentro de año y medio, o sea que a la gente no le importa que le mientan. Y tercero, y es a lo que iba y a donde iba mi pregunta, en cuanto a los sesgos cognitivos, tengo entendido, por lo que he leído, que normalmente, bueno, quizá en política no es tanto, porque en política es verdad que es mucho más lo que uno vive, lo que es ambiente, pero en general en otro tipo de bulos tengo entendido que la primera idea que le llega a uno es la que se mantiene. Entonces lo que quería preguntaros, sobre todo Julio, ya sé que te estamos breando, pero perdona, llegan cosas por WhatsApp verdaderamente increíbles, pero la gente se las cree. Tenéis os interesa reaccionar lo más rápido posible, porque si no ese bulo se asienta y ya la gente no la bajas de ahí, ¿no? Sí, lo primero es que en esto también hemos aprendido, ¿no? Al principio en Maldita íbamos y decíamos, esto que está diciendo no sé quién es falso en redes, ¿no? Me imagino, usuarios, ¿no? O ibas al timeline y le decías, esto es falso. Y tenía un efecto malo. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de que es mucho mejor tener una comunidad que mueva tus desmentidos a que los muevas tú a los sitios y los digas. ¿Por qué es esto? Porque es mucho más fácil que si te viene alguien con el lazo amarillo y tú eres independentista y te dice, oye, esto que estás moviendo no es cierto, o si al revés con la bandera de España, tiene un efecto mucho más cercano, de convencimiento, que si es Maldita el que directamente va a decirlo, porque a nadie le gusta que le digan, oye, esto que estás contando no es cierto. Y esto además funciona y es básico en los canales de WhatsApp, ¿no? En los grupos de WhatsApp. Antes os decía que, esto es opinión personal mía, o sea, yo creo que hay gente a la que ya no vamos a convencer de determinadas cosas, por mucho que le digamos, oye, esto que te están diciendo, que hoy desmentíamos una cosa, que era una cadena de WhatsApp, la nueva técnica de las mujeres marroquíes. Ponen una denuncia falsa, al poner la denuncia falsa le dan una paguita, entre comillas, vitalicia, y lo que hace es que la denuncia es falsa y se va a vivir con el marido a Marruecos y desde Marruecos cobra durante todo el resto de su vida la paguita del Estado por haber denunciado falsamente. Bueno, nos encontramos con un bulo que aúna un bulo contra la mujer y las denuncias falsas y un bulo contra los extranjeros, ¿no? Y no tiene nada de cierto. O sea, nosotros hemos hablado con todas las comunidades autónomas, hemos hablado con el Estado. Esto no es así, o sea, es imposible hacerlo. Aparte de que no hay ninguna paga vitalicia y tiene una duración, no la puedes cobrar si no estás en España, tienes que ir a determinados cursos. Bueno, es falso. Hay gente a la que no la vamos a poder convencer de eso. Hay muchos comentarios, además, nosotros cada vez lo notamos más, que como no te pueden rebatir lo que tú le estás enseñando, pues te intentan decir, te paga Soros, te paga no sé quién, tal, ¿sabes? Que me da unas ganas de decir, bueno, si algún día me pagas Soros, no te preocupes, que te invitaré a una caña, ¿no? Que ya de tanto que me lo dicen. Bueno, la realidad de todo esto, lo que te quiero decir es que la batalla no está ahí, en los que no vamos a poder convencer. La batalla está en que esa gente está mandando a grupos de WhatsApp esas cadenas y aunque haya gente que no tenga esa concepción racista en la cabeza, si continuamente lo único que le llega durante todos los días en ese grupo de WhatsApp es eso, al final acaba creando una sensación de, bueno, pues es que hay un problema, claro, y un enfrentamiento, ¿no? Y por eso ahí está la clave, ¿no? En conseguir otra pequeña comunidad, sobre todo en WhatsApp, que incida. Es muy difícil, es una batalla complicadísima, o sea, pero bueno, como dice Carlos, no nos vamos a rendir. Es que la gente no tiene ningún sentido crítico, o sea, la gente se lo traga todo. Todo. Sí, o sea, me sorprende que la gente se lo crea absolutamente todo. Vamos, sí, pero intervenir muy rápidamente porque entramos ya en la última media hora. No, un pequeño matiz a la señora que se mostraba alarmada por la última frase, la gente se lo cree todo. Si lo focalizamos en Vox
y antes en Podemos, que son dos fuerzas que brillan con la fricción, que es un poco lo que estamos hablando, es porque hay un colectivo de gente en nuestra sociedad, primero con Podemos y luego con Vox, que dijeron basta ya de mentiras de los que nos han estado mintiendo antes mucho y nos las hemos tragado sin fact-check y sin nada. Entonces, por ser honestos, es decir, no podemos crear la sensación de que la situación ahora es infinitamente más grave. Probablemente es una ola que hay que parar, un sarampión que hay que pasar. Y volveremos probablemente a tener una sociedad más estabilizada. No hay que olvidar que esta sociedad ha pasado una crisis económica salvaje, donde mucha gente no solo ha perdido su puesto de trabajo, sino que muchos padres han visto que sus hijos van a tener mucho futuro peor que el de ellos, o de lo que ha sido su vida, y eso no hay nada que desestabilice más que eso. Y esto de lo que estamos hablando ahora nosotros es, digamos, la consecuencia, el corolario de todo aquello. Ese es el tsunami del terremoto que se produjo, que se ha ido produciendo por distintos factores. Muy bien. ¿Tú quieres preguntar? Y yo la pregunta era para Verónica. No estamos convirtiendo la política en marketing puro y duro. Lo que importa es vender el mensaje y no importa si es verdad o es mentira. Y qué importancia, qué grado de culpa pueden tener los jefes de comunicación y de campaña en esta desinformación. Compartir es vivir. Bueno, sí, yo creo que efectivamente las campañas electorales ya no son como aquellas campañas electorales donde no existían los medios de comunicación o solo la radio, que es donde empezó el marketing político en Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno escuchaba a Eisenhower, ¿no? Y por la radio y podía estar escuchando un discurso de 1 hora. Yo ahora a ustedes los someto a una tortura de un discurso de 1 hora aquí y lo único que van a hacer es o desconectar a los 7 minutos, que es más o menos lo que el cerebro aguanta una concentración específica en una determinada tarea, o se levantarán y se irán, normalmente. Luego, si yo voy con un cliente a Lucía Méndez y le hago respuestas de 4 o 5 párrafos, porque la complejidad del asunto lo requiere, no va a tener un titular y no voy a tener un tuit y no voy a tener un corte de 20 segundos para la radio y para la tele, y entonces no voy a adecuar mi mensaje a los nuevos canales a los que tengo. Es cierto que fruto de eso hay una banalización de las ideas políticas, efectivamente, porque cuando a uno le dan un discurso político, porque yo tengo una teoría, es que a la gente no le interesa la política. Y todo el mundo dirá, pero bueno, ¿cómo va a ser eso, ¿no? Si Gaby se pega al Rojo Vivo todas las mañanas 2 horas ahí, tiene una audiencia tremenda. A la gente no le interesa la política, le interesan las historias de la política. Si Susana está bien con Pedro, si Pablo y Errejón se han vuelto a enamorar o no, si van a tener unos niños. Esto es lo que a día de hoy vende en la prensa, las noticias más vistas. Estamos en un cotilleo absoluto, en un sálvame de la política. Y efectivamente estas son las herramientas con las que yo tengo que trabajar con mis clientes. Pero como no solo voy a repartir para mí, también voy a contestar algunas de las cosas que han dicho compañeros míos periodistas. Y ya sé que aquí estoy en franca minoría, pero no me importa. Claro, cuando hablamos de que los políticos mienten, efectivamente, y los periodistas mienten. Empezamos con una cosa que se llama framing, que era encajar en un marco una determinada noticia, y acabamos ajustando tanto el marco que hay veces que titulábamos por cosas que no se habían dicho. Pero es que ahora hemos creado una nueva industria del periodismo de la mentira, que es o pagas o publico algo que a ti no te viene bien. Y eso a día de hoy está pasando. Y o somos conscientes todos de que eso pasa y de que hay personas que son chantajeadas para que no se manche su imagen pública, o estaremos solo viendo que los políticos son muy malos y que mienten, efectivamente. Yo creo que vivimos en un mundo que nos cuesta entender y sobre todo que se está, digamos, apuntando mucho, ¿no?, las tendencias porque cada vez son más extremas.
pero todos tenemos que hacer un examen de autoconciencia. Sí, desde el marketing político nosotros intentamos seducirles con mensajes atractivos y en muchas ocasiones redondeando aquellas esquinas que son cuadradas. Sí. María José, quería decir algo también al respecto. Sí, yo estoy contenta de ver que la prensa dice, decías, Carlos, soy optimista porque no nos rendimos y aquí vamos a seguir. Pero yo soy optimista y voy a levantar una lanza a favor del ciudadano y de la sociedad, porque aquí estamos tratando un poco al votante como emocional, que se cree todo, que se le puede mentir, y no creo que sea eso lo que está pasando. De hecho, los datos dicen que en el año 2015 1 de cada 4 votantes cambiaron de opción de voto, es decir, 1 de cada 4 votantes castigaron a su partido, o bien pasándose a la abstención o bien cambiando de partido. Y los análisis electorales y de comportamiento de voto indican que quizá por la crisis económica, y es una de las pocas cosas buenas que ha podido traer la crisis económica, el votante español en el año 2015 deja de votar lo que votaban mis abuelos, lo que votaban mis padres, para preguntarse ¿qué me está proporcionando este partido? Y puede que se equivoque en el juicio o no, pero a partir del 2007-2008 los estudios dicen que el votante español mira resultados de gestión. A partir del 14, y por la corrupción, no le importa solo los resultados de gestión, sino también los procesos por los cuales los políticos proporcionan resultados de gestión. Si son íntegros, si transparencia, en fin, hay otros elementos que importan. En estas elecciones, en el 19, hay una variable que está siendo muy importante, que es la unidad de España. Y a algunos les importará resultados de gestión más que el resto, a otros los procesos, a muchos quizá la unidad de España, y eso arrase con otras variables, pero lo que quiero decir con esto es que yo no soy tan de estas que afirman que el voto es emocional y, por tanto, no creo que eso del marketing político emocional, que es verdad que ha sido siempre así, pues yo creo que ahora el votante ha madurado un poco y le exige al partido, a los partidos les está exigiendo cosas. Y si no, no estarían castigando como han castigado, y se prevé que el castigo va a ser mayor. Ahora hay un 40% de indecisos y efectivamente muchos se dejarán subyugar por las técnicas emocionales. Pero yo estoy convencida que hay muchos que miran con absoluto escepticismo las promesas, por ejemplo, que están haciendo los partidos a la España vaciada y el voto rural. Hay muchos votantes que se exponen a eso, o muchos que están mirando ahora pues esas técnicas de humanización que en el 2015 hicieron furor de verle jugando al futbolín a Rajoy o a Sánchez contándonos que le hace el zumo de naranja a sus hijas en el desayuno. Esto en el 15 tuvo furor y ahora mismo cada vez que hay una estrategia de estas, ¿qué pasa? Que inmediatamente en redes es la mofa de... ¿Por qué? Porque el ciudadano está un poquito más harto de esta técnica de posverdad, que es humanicemos al candidato poniéndole a tocar la guitarra o el... pues ahora un poquito más que antes yo creo que sí. Y de hecho creo que eso ya no va a vender tanto. Lo que pasa es que estamos enfocándonos mucho en Vox, en el voto de Vox, que quizá de todo es el que sea más sugestionable emocionalmente, pero yo creo que me parece que no se puede afirmar tan tajantemente que la gente vota solo con las tripas. No creo que eso sea lo que está pasando. La gente está pidiendo resultados de gestión y está mirando cómo le va el bolsillo, y eso desde luego no es solo emocional. Sí, precisamente era para María José Canel la pregunta, y es para profundizar un poquitín más en esto. A mí me gustaría saber si, igual que has mencionado algunos de esos datos, existen más sobre lo que podríamos decir a qué porcentaje de la población puede estar afectando el fenómeno de la desinformación. Porque también hay algún dato que apunta a que hay grandes porcentajes importantes de la población española para las cuales estos temas es que ni les rozan. Es decir, es que les dan igual. Llegado el momento de votar, probablemente tengan unas decisiones absolutamente desinformadas o porque alguien les dice algo y toman así la decisión. Entonces, ¿existe algún tipo de información, digamos, cuantitativa sobre ese fenómeno de la desinformación? ¿A qué parte de la población afecta?
Yo es un dato que no tengo ni sé decir de qué manera se puede abordar o analizar eso. Creo que voy a decir que, Verónica, antes decías que a la gente no le interesa la política. España es uno de los países que más habla de política y donde la política está... bueno, pero... No, entonces... Pero el periodismo político en España vende mucho más que el periodismo político en otros países. Es el plan antiguo, es el plan antiguo. No, bueno, es que... Sí, dale. Es decir, yo creo que yo no estoy diciendo que no se hable de la política, yo estoy diciendo que estamos confundiendo la política con las historias sobre la política, las historias sobre los protagonistas, sobre los enredos, sobre las crisis, sobre las traiciones, que es lo que más le gusta al ser humano. El relato, pero no de los números, no de la gestión. Es decir, por ejemplo, de la etapa de los 8 o 9 meses del señor Sánchez, del presidente Sánchez, ¿cuántas medidas, a cuánta gente han adoptado? Hemos hablado de cualquier otra cosa que de las políticas reales. Hemos hablado de fotos de Colón, hemos hablado de traición a España, hemos hablado del aumento de las armas, pero de Malú, hemos estado hablando de Malú. Y yo lo que os digo es que la profundidad de la política, de lo que antes se hablaba de un análisis presupuestario, a nadie le interesa. Yo cuando he tenido que vender un programa electoral, se han puesto la medida estrella, 2 medidas estrella y luego 0 y luego cuéntame otra cosa. Es decir, esa es mi teoría, pero pues, esto no son matemáticas, y tampoco son exactas. No, bueno, sí, lo que estaba diciendo es que creo que España, el periodismo político vende mucho más que el periodismo político en otros países, otros países que donde eso tiene mucho menos interés. ¿Qué contenido tenga ese periodismo político? Pues, en fin... Ahora, yo de verdad que pienso que el ciudadano español no solo está interesado, no todo el ciudadano español está solo interesado en Malú. Creo que hay, y sobre todo, creo que la decisión de voto, a mí me parece que el votante español, desde luego, es un poco más maduro de lo que a veces podemos etiquetar. Y lo que sí creo, me preguntabas por qué dato hay yo ese dato no lo tengo, ni sé cómo se podría, esto igual Julio lo puede decir mejor, pero sí veo, y esto es más una intuición o una consideración como podemos hacer cualquiera, que lo que sí hay es una verdadera hay alto grado de indecisión, 40%, y alto grado de no saber de qué información guiarme para poder tomar la decisión de voto. Pero eso es una sensación, no es que tenga... Sí. Carlos, que querías matizarlo. No, digo, llevo suficiente tiempo en esto como para saber que las malas noticias venden mucho más que las buenas noticias, pero como aquí no estamos vendiendo información, sino haciendo un debate, las cosas no están tan mal. Es que sencillamente no se sostiene, sobre todo desde el punto de vista comparativo con otros países de Europa. Es que no se sostiene. Vivimos en un país en el que, según las encuestas, en el peor de los casos, tenemos un grupo de extrema derecha por primera vez en nuestra historia. Somos los únicos de los grandes países en el que se puede decir por primera vez en nuestra historia, porque todos los demás han tenido un grupo de extrema derecha y han tenido fake news muchísimo antes que nosotros. Estamos hablando de un 10, 12, 13, 14 en el mejor de los casos. Para ellos. No nos olvidemos que gobiernan en un país con muchísima más tradición política como nosotros, como Italia. No nos olvidemos que en Francia se tuvieron que unir todos los partidos para que no gobernaran. No nos olvidemos de lo que pasa en países tan importantes y con tanta trayectoria política como Suecia, como Dinamarca, como tantos otros. O sea, no está tan mal. Y desde el punto de vista de la información, que por supuesto tenemos problemas muy serios, y tenemos un problema, que eso es para otro debate, para otro día, de modelo de negocio, porque la gente no paga por periodismo. Pero desde el punto de vista de consumo de periodismo y de consumo de periodismo político y de nivel de atención, y estamos aquí personas que vivimos de esto, y vivimos bien, quiero decir, no es verdad. Ningún dato comparativamente con el resto de Europa, y no hablo ya de Latinoamérica, ni de América, ni de todo lo demás, ningún dato sostiene la hipótesis
de que España vive un momento, el peor momento de la historia del periodismo, ni el peor momento de la historia de la política. Somos el país más europeísta de Europa. Eso quiere decir que las fake news anti-Europa han entrado por lo menos en España. Yo no sé qué pasa dentro de 5 años, pero en este momento bastante menos que en Francia, Italia y Alemania. Bien, adelante. Sí. ¿Se me oye? Sí. Soy Allende Martín, tengo un foro de debates de comunicación política. Antes que nada quiero dar las gracias a todos con Políder, quiero dar las gracias porque habéis puesto sobre la mesa muchos problemas evidentes y de plena actualidad, y a los que nos dedicamos a la comunicación política, pues la verdad es que es un problema. Todos tenéis mucha razón, porque hay una parte, sobre todo por parte de los medios de comunicación. María José, has dicho que cada vez más el ciudadano está más informado. Estoy también con Julio Montes, también, que ha dicho que vamos a tener una jornada de reflexión que no vamos a tener, que va a ser brutal, que va a ser completamente, yo creo que va a ser noticia falsa, o como no quieres decirle, llamar noticia falsa, mentira o como sea. Pero yo creo también, no sé qué pensáis, yo creo que el ciudadano, o sea, no es que tenga razón, es que yo creo que todos nosotros tenemos gran parte de culpa en todo esto, porque hay una gran parte que es sobre todo la de verificación de la información y de los datos que ya le habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Y no sé qué opináis, yo creo que daros las gracias, pero sobre todo que es fundamental, sobre todo que haya una verificación y que se cree, no sé si un CNI o un FBI de desinformación por parte de todos, pero ya. Y eso yo creo que es muy difícil, pero es importante. ¿Y quién controla ese CNI? Está bien, tienes razón, tienes razón. Esa es la Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un... Sí. En Moncloa... No. Uno de los puntos que ha dado hoy es sigue tu instinto. Bueno, al margen... Parece un eslogan de unas zapatillas deportivas. Desde esa misma Moncloa... Estamos a hablar de en primera persona, pues voy a hablar, porque no voy a hablar solo en primera persona, voy a hablar en primera persona del plural. A mí me dieron una información hace 2 o 3 semanas de que el cardenal secretario de Estado del Vaticano le había dado una carta, le había entregado una carta, le había dado una carta al gobierno, a la vicepresidenta. Bueno, la primera información que se nos da es que en esa carta Parolin le viene a decir al gobierno que adelante con los faroles y que saque a Franco. Voy a meter aquí a un compañero que está a mi derecha, que es Carlos Cue, que sabe perfectamente de qué estoy hablando. Lo cuenta también al día siguiente y a los 3 o 4 días o 5 sale esa carta íntegra en el medio de Cristina. Y evidentemente, o casualidad, el párrafo bueno no se nos había contado. Entonces, claro, el controlador del CNI que tú propones es el que, bueno, en alguna medida nos proporciona una fake news. Y no era Santiago Abascal, te lo puedo asegurar. Quiero decir que el debate que estamos teniendo es muy interesante, pero yo no lo focalizaría solo en Vox. Es decir, por eso he empezado diciendo, creo que en la primera intervención que tuve, esto ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora tiene una serie de características, nosotros somos muy España, somos muy de llegar a los debates a última hora y tal. Entonces, ahora Steve Bannon es Dios aquí, somos muy papanatas en general en la vida, no solo en el periodismo y en la política y tal. Pero esto ha existido siempre y los periodistas todos tenemos desde primero de periodismo la obligación de verificar, a veces con más éxito, a veces con menos, como el que te he relatado, pero casi siempre intentamos que nos lo cuelen a poder ser una de cada 100. A veces lo conseguimos y a veces no. Pero no lo focalizaría solo en Vox. Ni siquiera en Podemos, que hace mucho tiempo entró en la política también con una serie de técnicas de cuestionamiento del statu quo, que en aquel momento eran solo PP y PSOE. Y le salió bien. Y ahora ha vuelto su líder también de la baja paternal con una técnica, vamos a decir así, parecida en el sentido de irrumpir cuestionando los periodistas y los medios. No un determinado periodista, no, en general, los periodistas y los medios. Bien, vamos, si os parece, porque está ya el tiempo apremiando, os vamos a pedir un turno de conclusiones a cada uno para que nos deis las soluciones que podéis apuntar para combatir las fake news. Magis quería preguntar. Adelante. Sacar solo una reflexión. Bueno, en primer lugar, resumiendo, yo que también soy del antiguo sistema, o como dices tú, del plan antiguo,
Yo creo que efectivamente los políticos siempre mintieron, pero para eso estábamos los periodistas, para el control que teníamos que ejercer sobre ellos. El problema de hoy es el que dice también Carlos y que todos habéis señalado, y es que no hay un modelo de negocio que dé una solución al periodismo que se ha hecho toda la vida, que es el del control y que nos daba credibilidad. Todo lo que estáis hablando no es periodismo, es otra cosa, lo dice muy bien nuestra experta en comunicación, no se hace información política en absoluto, se hace otra cosa. Los que hacen información política son a los que leen y a los que siguen las personas interesadas. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho efectivamente es una gran melé, es una gran confusión, pero el periodismo se necesita, y estoy de acuerdo con Carlos Cue en que la opinión pública lo necesita, los públicos informados cada vez lo utilizan y lo buscan más. Y como dice María José, la opinión pública también en general quiere saber de quién fiarse. Y estamos en un punto de inflexión en el que están perdiendo la fe en nosotros. Por eso entiendo también la respuesta de los portales verificadores en una solución a la desesperada para volver a recuperar el prestigio que hemos perdido al mezclarnos en las tertulias, por ejemplo, con los escándalos, con las disputas y con el desprestigio que nos da el que nos maltraten los políticos que se ponen a nuestro nivel, como hacen algunos partidos, pero especialmente Vox, y por lo que habéis dicho, Podemos también pretende prescindir de los periodistas. Esto es un trabajo que nos corresponde a los profesionales. Y ya no voy a decir nada de eso, pero sí hay una reflexión que os dejo sobre la mesa, que alguien la ha mencionado y en algún momento habéis mencionado algún término. La legislación actual, porque se habla de defender la sociedad, la legislación actual defiende a la sociedad en elecciones con fórmulas absolutamente obsoletas. Impone unas obligaciones y unas normas que se salta a la torera el nuevo sistema de comunicaciones a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, hay un juez que tiene que decidir... brevedad, Magis, por favor. Sí, ya termino. Quiero preguntaros a todos, ¿creéis que habría que cambiar las leyes electorales? Por ejemplo, en Francia ya han impuesto alguna cortapisa y prohíben la segmentación de públicos y la publicidad electoral a través del sistema de segmentación de públicos durante la campaña electoral. Eso, de alguna manera, está defendiendo a la sociedad de los bulos y de lo que decía Verónica de la película del Brexit. Es decir, lo que se ha hecho con Trump y lo que se ha hecho en el Brexit. Eso sí de verdad defendería a la sociedad. Si alguien está de acuerdo con eso, pues me gustaría conocer una opinión más cualificada. Bien, gracias. ¿Alguien está de acuerdo? Sí. En estos momentos, en campaña electoral, está prohibido la inserción de anuncios en prensa o revistas, en cuñas radiofónicas o en formatos publicitarios en Internet, banners, o en canales comerciales de televisión o en otros soportes en medios digitales. Es decir, en estos momentos, ya hace unos meses se hizo una nueva regulación para intentar prohibir este tipo de mensajes inoculados en redes sociales. Obviamente, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hacen muchos partidos políticos? Pues a esos formatos que antes nos referíamos que son asimilados a medios de comunicación, publicitan sus contenidos en esos medios que se llama, pues yo qué sé, imaginaros, el diario de Verónica Fumanal. Yo publicito y resulta que estoy hablando todo el día mal de Gaby y bien de Lucía. Esto es lo que se hace, echa la ley, echa la trampa, pero claro. Bien, vamos a consumir un turno de 1 minuto, si os parece, de conclusiones. Empezamos ahora por Carlos, por girar el sentido de las intervenciones iniciales. Apuntar un poco soluciones. Hay gente que dice, lo dejo ahí, vosotros retomáis y asumís lo que queráis, que la marca es lo importante. Al final la fiabilidad te la da en la fuente, la marca, una marca periodística, una marca personal, un determinado periodista, su trayectoria, sus columnas, sus informaciones. Es decir, eso puede ser una solución para que el ciudadano sepa, parte de los verificadores, que lo que está recibiendo tiene detrás el respaldo profesional de un medio de comunicación serio, solvente y fiable. Carlos.
Sí, yo creo que absolutamente sí. La marca, de hecho, todos los medios de comunicación importantes del mundo están trabajando la marca más que nunca, entre otras cosas también porque desde el punto de vista del negocio cada vez es más importante los suscriptores, con lo cual cada vez es más importante la marca. Creo que sí, y creo que también una de las claves de lo que nos va a pasar en los próximos años es, por supuesto, trabajar cada vez más en datos y cada vez más en verificación y tener los datos muy claros con inmediatez, para que cuando te mienten a la cara, como insistía antes, lo puedas contrastar, pero sobre todo no dejarse impresionar por este mundo que parece que nos invade y que nos vaya a dominar. Yo, si hay algo que detesto, son los términos la gente, porque no sé qué es la gente está súper segmentada y creo que hay gente de todo tipo. Insisto, creo que es bastante fácil demostrar que hay más gente bien informada de la que hubo nunca en este país. Y hay muchísima gente desinformada que se mueve, pero que lo que tenemos que trabajar es para que seamos más los bien informados. Y yo creo que lo que hay que hacer es reivindicar cada día el trabajo que hacemos y no dejarnos abandonar por la idea de que la gente no nos cree y todas estas cosas que se está instalando, que no creo que haya ningún dato que lo pueda avalar, que mayoritariamente, por no decir la gente, mayoritariamente los ciudadanos españoles no creen a los principales medios de comunicación. Obviamente son críticos, como son críticos con la política, como son críticos con cualquier cosa que huela a élite. Pero de ahí a que cuando leen una noticia de un medio respetado o cuando leen una verificación de unos compañeros no se la crean, yo creo que es mayoritariamente la gente que ha consumido toda la vida información se la sigue creyendo, yo creo incluso más que antes. Gracias. Lucía Méndez. Bueno, dices, Antonio, lo de la marca. Yo creo que en términos generales los medios de comunicación, particularmente los periódicos, están buscando su lugar en el mundo porque lo han perdido. Y digo que han perdido su lugar o que hemos perdido nuestro lugar en el sentido de que un periódico es una comunidad, ¿no?, de empresa y de periodistas. Creo que nosotros hemos perdido el papel que teníamos de intermediarios. En el fondo, la crisis que hay en este momento en las democracias y que afecta también a los medios y que es un cambio absolutamente, un cambio de los fundamentos de la sociedad, es una crisis de intermediación, ¿no? Y en el sentido de que nosotros somos intermediarios, pues evidentemente tenemos que buscar ese lugar que todavía, Antonio, no hemos encontrado, ¿no? y que naturalmente afecta a nuestra práctica periodística en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que todo esto que hemos estado hablando aquí no podría entenderse si no pensamos que en términos generales quien está manejando la sociedad en este momento no son los gobiernos, no son las autoridades, no son las jerarquías, no son los medios, no son los periodistas, no son las élites tradicionales, son las grandes empresas tecnológicas, que son las que están digamos, haciendo cosas buenas y cosas muy malas, ¿no? Como es la de cambiarnos a todos el cerebro, a los periodistas y a los ciudadanos. Y no me creo nada de las promesas del fundador de Facebook diciendo que es muy mal. Ha ido a todos los parlamentos a decir, ¡ay, qué malos somos, es verdad! No, ya, ahora vamos a ser buenos. No me lo creo, porque de ser buenos o de ser malos depende el dinero que ganen. Por tanto, creo que todo esto que hemos hablado aquí me parece que está relacionado con esa otra cosa mucho más grande que nos trasciende a todos, incluidos los propios gobiernos. Muchas gracias, Lucía. Verónica Fumanal. De hecho, lo que hizo Mark Zuckerberg era una campaña de comunicación. Es decir, pero nos lo creemos. Y el Brexit resulta que Cambridge Analytica fue condenada, pero los resultados del Brexit valen igual. Es decir, no se repiten en elecciones porque haya alguien hecho trampas. Bueno, yo suelo deciros que desde la Asociación de Comunicación Política, donde estamos con María José Canel, nosotros también estamos luchando porque haya buenos profesionales de la comunicación, porque trabajemos de una forma veraz y profesional. Nuestra profesión es algo que se está desarrollando en España desde hace relativamente poco tiempo y que nosotros, bueno, pues vamos a trabajar para que cuando veáis a un director de comunicación o un director de gabinete
también sepáis diferenciar si hay un periodista de verdad, un comunicólogo de verdad, como diferenciáis un periodista de verdad y decís, bueno, pues esta campaña va a ser una campaña honesta, ética y deontológica, como cuando vemos una firma en un periódico. Gabriel Sanz. Por echar mano de lo último que decía Lucía, la crisis de intermediación. Hombre, los periodistas somos importantes, pero menos que los cirujanos o que los oncólogos. Y cuando ves a un oncólogo explicar que hay un altísimo porcentaje de enfermos de cáncer que se creen más a los homeópatas de Estado que a ellos, pues esto es un poco como el chiste de Gila, ¿no? Dice, pues mira que tú. Entonces, quiero decir con esto que creo que lo que hay es una crisis social importante por muchos motivos que ahora no vienen al caso, que hay que relativizar nuestra crisis dentro de esa crisis, que hay que estar atentos, vigilantes. Yo creo que hay que salirse de las redes sociales, pero no digo de salirse de no volver, no. Salirse para ver el bosque, porque a veces estamos demasiado metidos en el bosque de las redes sociales y participando en primera persona todos, en ese ruido mediático, opinativo, informativo, que al final no sabe muy bien qué es qué. Y, bueno, me parece que esas dos cosas es lo más que puedo aportaros. Muchas gracias, Gaby. Julio Montes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Lo del cáncer, de verdad es que, o sea, nosotros, que ahora aprovecho además para hablar, nosotros hemos firmado con Facebook una especie de acuerdo para dentro de su plataforma verificar cosas, ¿no? Y a mí de repente me ha abierto un espectro de cosas que, como decía antes al principio, como yo soy un yonki de la política, pues cosas en las que antes no me fijaba. 250.000 compartidos desde el día 29 de marzo, se lo decía antes a Raúl. Un post que era cómo curar el cáncer con miel, aloe vera y un vaso de brandy. Es brutal, es brutal. Una de las cosas clave, además, que estamos hablando todo el rato, que si la pérdida de credibilidad en el periodismo o no en el periodismo, bueno, al final es una pérdida de credibilidad en general en un montón de instituciones. Lo que hablábamos antes, se pierde la credibilidad en la física, en la medicina. O sea, no es algo solo que esté pasando con el periodismo, es algo generalizado y algo que no solo pasa en España, ¿no? Es un fenómeno global, la desinformación en todos los ámbitos. Para contestar, hay muy poquitos datos sobre a cuánta gente llega o no la desinformación, pero os voy a dar un dato que para mí es muy importante y que creo que va a ser, ya lo está siendo, ¿no? Pero más clave aún en estas elecciones. Que me corrija el dato Raúl, que se lo sabe mejor que yo y no me deja el móvil mirarlo. El 36% de los españoles consume información a través de WhatsApp. En Francia es el 8%. Estamos a niveles que no sucede en ningún otro país de Europa. Estamos a niveles de Brasil. Y ya sabéis lo que pasó en Brasil con WhatsApp y cómo se utilizó WhatsApp. O sea, va a ser súper clave en estas elecciones. Y luego, mientras hablábamos también de estas pseudo-webs que decía Verónica, es que en un momento solo me he apuntado 10 para que tengáis en la cabeza, ¿eh? Mediterráneo Digital, Caso Aislado, El Municipio.es, El Debate.es, Tribuna de España, El Correo de Madrid, El Matinal, Diario Patriota, El Diestro, Diario 6. Solo de cabeza. 10. Son webs que se hacen pasar por medios de comunicación y ese debate también lo tenemos que ganar, el debate semántico. No son medios de comunicación, no son periodistas, no hacen noticias ni falsas ni no falsas. Hacen mierda, se hacen pasar por medios de comunicación y colaboran con la desinformación. Y eso, y muchas gracias. Gracias, Julio. Muy interesante lo que cuentas. María José Canel. Sí, a mí me gusta esto último que has dicho. No hay que ganar el debate semántico también, no solo el de los datos, sino el semántico. Y en este sentido creo que es importantísimo que los medios hagan marca de capacidad de análisis. Hay veces que se ven noticias que lo que hacen es refutar el dato. Y el otro día vi una noticia que no es 80%, sino 30%. Efectivamente, es una buena, importante que eso se haya chequeado. Pero ¿por qué no me analizas también qué significa el 30%? Porque es que el 30% no es poco tampoco. Y creo que en eso hay que introducir no solo el refutar el dato, sino analizar los datos y ayudar a interpretar. Y en ese análisis ayudar a interpretar también, a entender también el juego semántico que se hacen con las palabras y que son batallas que los partidos dan para, como decía antes, ganar evocaciones positivas. Solo voy a decir una última cosa. Creo que es bueno que también los partidos políticos, y eso lo experimentamos Verónica y yo en la Asociación de Comunicación Política, están enfrentados al desafío de preocuparse por su marca. También los partidos tienen lo que hacen
hacen con su campaña, no solo ahora, los resultados electorales les está obligando a los partidos a no solo buscar el efecto del voto hoy, en estas elecciones hoy, sino lo que hago con esta campaña me va a influir en las elecciones también próximas. Y eso creo que es interesante y que es un rasgo de la madurez de la comunicación política, que los partidos no les vale con ganar las elecciones de hoy. Tienen que preocuparse también de las que pueda haber repetidas dentro de unos cuantos meses. Muchas gracias también, María José. Lorena Baiza. Estoy de acuerdo con lo que decía María José, no solo dar el dato, sino también crear la historia y explicarlo. Y también un poco a raíz de lo que preguntabas, Antonio, de lo de la marca, explicar la marca, darle importancia y también a la transparencia de lo que hay detrás de la marca, quién es el equipo, qué hace y cómo lo hace. Y también viene relacionado con lo del dato. Este es el dato, pero ¿y qué hay detrás también? ¿Cuál es la historia? Y también muy de acuerdo con lo que decía mi compañero Julio, nombrando esa lista de medios, independientemente de que luego haya gente que se lo vaya a creer o no, por sus convicciones o por lo que sea, por lo menos dar los datos y verificar esa información para que el debate sea lo más limpio o esté lo menos embarrado posible y que luego cada uno tome su posición, por supuesto, libremente. Y ahí entra a apostar por el fact-checking, que por supuesto es periodismo. Pues muchas gracias, Lorena, también. Cristina de la Hoz. Yo creo que tenemos que poner las luces largas en este debate porque todos los estudios señalan que las noticias falseadas tienen mucho más futuro que presente, es decir, que va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo. Entonces, pues las fórmulas, ¿cuáles son? A lo mejor son unas fórmulas muy elementales y de resultado incierto, pero por un lado hay una parte educativa, hay que educar a los ciudadanos en el espíritu crítico, a nuestros nuevos ciudadanos en el espíritu crítico, ser exigentes a la hora de abordar la información en la red. Yo trabajo en un medio digital que intenta ser serio, no va a haber vídeos, en el Independiente no hay vídeos de Kim Kardashian que posiblemente nos darían un montón de visitas, ¿no? Ese es el ejemplo que ponemos. Intentar que venga por el formato digital, que es donde se mezcla todo, y decíais antes que es muy difícil a veces diferenciar lo que es la información de lo que no es la información, ser muy exigentes con nuestro propio tiempo, no perder el tiempo en leer según qué cosas, castigar a aquellos lugares, aquellas webs, aquellos portales que lo único que hacen es ruido y es desinformación. Creo que también en cuanto veamos algo que nos sorprenda, que nos indigne, que funciona mucho este tipo de noticias así, ¿no? Por la indignación, y es cuando además se viralizan. Hay que intentar indagar en el origen de la información y, como dije al principio de mi intervención, somos periodistas. Yo creo que cada uno intente buscar esa marca que le da credibilidad y esos periodistas en los que puede confiar, independientemente de que cometemos muchos errores. Pero creo que en el fondo, bueno, pues hay que ir a medios que consideremos que son serios o que al menos están empeñados en dar una información de calidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias en nombre de la APM a todos los ponentes por sus intervenciones, que han sido muy interesante lo que habéis planteado y cómo lo habéis planteado. Gracias al público asistente, a los que nos han visto a través de las redes sociales, por streaming, en Internet. Yo creo que era obligatorio, necesario y desde luego perentorio el hacer un acercamiento profesional y riguroso y serio a un fenómeno que está ahí, a un problema que nos afecta como ciudadanos, pero que yo me quedo con esa base de que no nos vamos a rendir. Yo creo que hoy más que nunca hay que confiar en el periodismo riguroso, en el periodismo serio, en las marcas solventes y en los periodistas que hacen bien su trabajo, que son afortunadamente muchos. Muchas gracias y buenas noches.